Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Como usted seguramente sabe ya a estas horas, hará como 3-4 horas, una cosa así, la Casa Blanca ha anunciado que ha hablado Trump con Putin y con Zelensky y que han llegado a un acuerdo para iniciar inmediatamente negociaciones para acabar con la guerra de Ucrania. De la primera conversación Putin-Trump hablamos aquí hace unos pocos días, asombrosamente no lo contó nadie más, era evidente que Trump se había propuesto desde el principio acabar con esa guerra. Bueno, y empieza el camino. Ahora lo deseable sería que, en consonancia con este anuncio, se dictara un alto el fuego inmediato. Porque el gran problema de esta guerra es que desde hace muchísimos meses no es más que una absurda carnicería que se ha llevado por delante. ¿A cuánta gente? Nadie lo sabe. Porque este es otro rasgo de esta guerra, ¿sabe usted? Nunca había habido un cerrojazo informativo tan brutal. Lo cual ha complicado muchísimo la vida de los que intentábamos ofrecer una visión lo más, en fin, completa, ¿verdad?, y objetiva de lo que estaba pasando. Usted sabe que con este asunto de la guerra de Ucrania, en esta casa hemos adoptado desde el principio una actitud enormemente abierta, como hicimos con el coronavirus, como hacemos con el cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Esa actitud consistía en que aquí cada uno decía lo que le parecía mejor, y más puesto en razón, y unos pensaban unas cosas y otros pensaban otras. La guerra de Ucrania ha polarizado tanto la opinión en España, con frecuencia, con buen unte, ¿verdad?, por medio, que cada vez que adoptabas una posición de este tipo, inmediatamente te caían por todas partes críticas de todo género. Si denunciabas la incapacidad rusa para poner la política por delante de la guerra, te llamaban sionista. Si criticabas el absurdo camino norteamericano para provocar una crisis como la que han provocado, porque han sido los Estados Unidos, entonces eras un putinejo y no podías hablar. Bueno, mire, aquí hemos venido contando las cosas lo mejor que hemos podido, que no ha sido nada fácil, por la gigantesca propaganda de guerra y por el apagón informativo, que ha sido total. Ahora empezaremos a enterarnos de cosas, hoy hablaremos de algunas de ellas. De entrada, solo hay que felicitarse por una cosa: con un poco de suerte va a dejar de morir gente allí, y eso ya es en sí misma una magnífica noticia. A Ucrania nos iremos después, a Ucrania y a otros sitios, pero antes nos vamos a quedar un poquito más cerca. ¿Vamos a hablar de política? Sí, claro, el gato al agua es lo que hay. Pero vamos a hablar de política de la cotidiana, de la que rara vez sale en la prensa. Vamos a hablar particularmente de esa España que nunca sale, o casi nunca, salvo que haya habido un suceso luctuoso, ¿verdad?, en los periódicos, que no es Madrid, que no es Barcelona, que no es Valencia, no, de esa España enorme que hay por todas partes, donde hay muchísima gente que vive, que tiene necesidades, que tiene derechos, que alguien tiene que velar por ellos. Por ejemplo, Toledo, provincia de Toledo. ¿Cuánta gente vive en la provincia de Toledo? Diga usted la verdad. Si es de allí, igual lo sabe. Yo no lo sabía, lo he mirado para esta entrevista, no llega a 800.000 personas. Bueno, en una geografía extremadamente extensa, dispersa, con núcleos de población muy pequeños, y eso, si alguien tiene un bebé, ¿qué pasa? Todo eso lo hacen las diputaciones. Hoy tenemos con nosotros a don Daniel Arias, que es el diputado de Vox en la Diputación Provincial de Toledo, que espero haberlo dicho bien, para hablar de cómo se hace la política real. Es decir, tú llegas a una diputación provincial. Uno, ¿qué es una diputación provincial? Dos, ¿para qué sirve? Tres, ¿qué se puede hacer desde ahí para mejorar la vida de la gente, por un lado, para llevar a cabo un programa político por otro? Pues nos lo va a contar. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, es un placer estar aquí. Lo mismo digo, mil gracias gracias. Primero por venir. Me gustaría empezar por la cuestión de las diputaciones, porque es un tema, digamos, tópico cada vez que uno se plantea, ¿hay que reducir el peso del Estado? Vale. Pero hay provincias, y yo conozco al menos dos, y ahora voy a conocer la tercera, donde sin una diputación la gente estaría perdida, por ejemplo, para la recogida de basuras. Sí, bueno, efectivamente, la Diputación es esa desconocida por la mayoría de la gente, y es que es una administración que no está abierta al público, es decir, la gente de la calle no va a la Diputación a hacer ningún trámite. Nosotros, hablando desde la Diputación, ¿con quién trabajamos? Pues con ayuntamientos, con asociaciones, con fundaciones. Bueno, pues con ese tipo de entramado
de instituciones que ayudan efectivamente a que haya servicios en los pueblos pues más pequeños y que más lo necesitan. Esa es la idea de la Diputación, ese es el sentido que tiene la Diputación. Es verdad que también ayudamos a las poblaciones grandes de la provincia, como es Toledo, como es Talavera, pero el sentido de la Diputación y realmente lo que le da fuerza y para lo que está es para ayudar a esas poblaciones, sobre todo pequeñas, que necesitan servicios y que necesitan tener esa calidad de vida que poco a poco, desgraciadamente, si no hacemos nada, se irá perdiendo. El caso de Toledo, además, es muy singular porque es una provincia, inevitablemente, como le pasaba a México con Estados Unidos, ¿verdad? Como es que de pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, pobre Toledo, ¿verdad? Tan cerca de Madrid. Claro, que tienes un montón de núcleos de población donde vive mucha gente que trabaja en Madrid, o hace su vida en Madrid. Sí. Por otra parte, núcleos clásicos como Toledo, Talavera, como bien mencionabas, y luego un montón de pequeños pueblos que además han ido perdiendo población. Y si yo no recuerdo mal, fue hace 10 años más o menos cuando toda la provincia empezó a perder población de forma acelerada. Luego se ha recuperado, pero era un fenómeno asombroso. Sí, bueno, la verdad es que Toledo tiene una particularidad, la provincia es una provincia extensa, pero además es una provincia muy heterogénea, porque es verdad que hay núcleos de población cerca de Madrid, la zona de la Sagra, pero también hay otra zona que es La Mancha, la zona de Quintanar, la zona de Orgaz. Está la zona de Ocaña, que linda con Madrid, pero es diferente. Está la zona de Talavera, que ya linda también con Extremadura. Está el sur de la provincia, los Montes de Toledo. Es una zona que dentro de la provincia, claro, recorrérsela, ir a esos pueblos, es ver la diversidad que hay dentro de la provincia, lo diferentes que es el ritmo de vida incluso y las necesidades que se tienen. ¿Esto cómo se hace? Yo soy el alcalde de Quintanar, imagínate, y de repente tengo un problema terrorífico con las basuras. Cojo el teléfono y digo, Daniel, ¿qué hago? Bueno, pues, por ejemplo, en el caso de las basuras, nosotros sí que hemos mantenido una ayuda a las poblaciones y se pueden acoger. Nosotros lo que hacemos es sacar convocatorias de ayudas, programas, a los que los ayuntamientos, en este caso, se pueden acoger para obtener ese beneficio, esa deducción, en este caso, esa ayuda para residuos, que se llama realmente, puede utilizarse para la basura o para cualquier otro programa como los que se sacan desde el área que nosotros gestionamos. El área concretamente, que es un área compleja, pues son diferentes rubros, pero todos ellos, digamos, subsumibles en la idea de bienestar. Incluye familia y juventud también. Y juventud. Bienestar social, familia y juventud. Es la primera vez que existe el área de familia en la Diputación Provincial de Toledo y, bueno, pues fruto del pacto que hicimos para establecer el nuevo gobierno después de las elecciones del año 23, pues surgió este área y se incluyó familia. Que es un pacto PP-Vox. PP-Vox, sí, efectivamente. Y hay que subrayar que aquí no entra Orbán, ni Úrsula, ni Feijóo, ni nada. O sea, estáis allí en Toledo, vosotros, PP de Toledo, Vox de Toledo, trabajando en Toledo. Y el trabajar por la gente, que es lo que nos unía y así surgió el pacto. Sobre la cuestión de familia, una de las últimas iniciativas, y si usted busca en cualquier buscador de internet lo encontrará, que ha tenido precisamente tu departamento, ha sido el del cheque bebé. Sí. Que claro, que para una provincia con tantas dificultades de población, sí, es muy importante. ¿Cómo es eso? Bueno, pues nosotros lo primero que hicimos es hablar con asociaciones de familias también y ver, por supuesto no hace falta ser un lince para darse cuenta que en muchos pueblos de la provincia de Toledo pues hay un riesgo de despoblación y nosotros pues queríamos ayudar a paliar eso, ¿no? Y lo que hicimos fue pues coger los pueblos que tienen máxima y extrema despoblación, una lista de todos esos pueblos que están tipificados, y lo que hicimos fue sacar un programa para ayudarles, y es dar una ayuda de hasta 1.000 euros por bebé nacido en esas poblaciones. Incluíamos unos requisitos de que ¿Ayuda única o periódica? No, ayuda única para gastos que ocasione el bebé, pues tema farmacéutico, de cuidado, de higiene, o de utensilios, de carrito. Bien, pues, y bueno, y había unos requisitos que era pues estar en uno de esos pueblos y luego también que uno de los cónyuges estuviera empadronado desde hacía ya bastante tiempo en la provincia y que el bebé también se empadronara en el municipio. Bueno, pues incluíamos unos requisitos que nos parecían importantes también. Y a partir de ahí hemos dado a más de 200 niños la ayuda, a más de 200 familias, y se ha repartido entre más de 42 pueblos de la provincia de Toledo. Fíjate, 200 ayudas repartidas en 42 pueblos, estás hablando de 5 familias por pueblo, en realidad. Claro. Claro, es que son... Claro. Sí. Buah, qué poca gente. Esto, por cierto, me lleva a otro de los departamentos que te corresponde, que es el de juventud, porque tú tienes efectivamente núcleos urbanos como Toledo o Talavera, con mucha gente joven, muy dinámicos, en fin, no hay más que ver los polígonos, y luego un montón de gente joven también, me imagino, sí, en
pueblos donde necesitan un autobús para ir al instituto. Efectivamente. Claro. Sí, bueno, eso son necesidades que tienen, pero también para la juventud hay centros de la juventud que ayudamos a que los pueblos revitalicen, con ayudas para ellos, para poderlos o rehabilitar o incluso dotar de equipamiento. O también puntos de información juvenil, donde nosotros hemos por primera vez sacado ayudas en esos puntos para el autoempleo. Que nos parece y el emprendimiento, que nos parece importante. Ahí se hablaba de, bueno, de empleo y tal. No, autoempleo y emprendimiento. Hace falta que la gente tome iniciativas y ayudar a la gente a que pueda llevar el rumbo de su vida. ¿Y funciona bien? Bien. Teniendo en cuenta que, claro, uno al final encuentra trabajo en algo prestando un servicio que alguien vaya a comprar. Y en una provincia tan extensa, con zonas enormes, poco pobladas, no será fácil. No, en este caso hay 19 puntos de información juvenil distribuidos por la provincia y de los 19, 16 o 17 se acogieron a la medida. Bueno, estamos muy contentos. La verdad es que el porcentaje que estamos encontrando o de ayuntamientos o de asociaciones que se están adhiriendo a los programas que estamos sacando es muy alto. Y eso nos hace pensar pues, que vamos en la buena dirección. ¿Cómo se financia eso? ¿Cómo se financia una diputación? O sea, vosotros os reunís de todos los diputados de la provincia, ¿sí?, y alguien abre la caja y dice, tenemos tanto. O es al revés, o es previa demanda. Ya los presupuestos del año anterior marcan más o menos lo que se va a tener al año siguiente. Y nosotros sí que hemos hecho unos presupuestos a la baja, es decir, preveyendo que va a haber menos ingresos. ¿El presupuesto, perdóname, depende de la comunidad autónoma? No, del Estado. Depende del Estado. Entonces, nosotros prevemos que va a haber menos de lo que realmente luego hay. Bueno, pues bueno, bien. Y a partir de ahí, cada área pues hace un presupuesto y ahí sí que hay que lidiar con la diputada de Hacienda, que es por la que tenemos que pasar todos para negociar y para ver que realmente lo que se pide es para algo que se necesita. Y bueno, yo estoy muy contento porque el área que yo gestiono es el segundo que más dotación económica tiene en la Diputación Provincial de Toledo. ¿Se puede decir la cifra? Sí, unos 8 millones. 8 millones de euros para un año. Sí. Sin contar la residencia social asistida que tenemos. Que la residencia social asistida, solo por capítulo 1, que es el capítulo para que la gente lo sepa, de las nóminas de los trabajadores, son 30 millones. ¿Y eso en qué consiste? Pues mire, tenemos la residencia social asistida que le llamamos la joya de la corona y es una residencia para unos 300 residentes mayores, personas mayores, residencia de ancianos, y unos 400 trabajadores. Bueno, pues donde además hemos creado ahora y estamos terminando una nueva unidad de paliativos. Ah, qué bueno. ¿Y dónde está? Allí en Toledo. ¿En Toledo capital? Sí, en Toledo, en el barrio de Azucaica. Allí está. Y bueno, pues estamos muy contentos porque esta unidad de paliativos también va enfocada a ayudar a la familia, pero dentro de la propia residencia. ¿Y está muy envejecida la población en Toledo, de media? Bueno, depende de las zonas. Depende de las zonas. Sí que en algunas zonas está muy envejecida. La zona que comentábamos de la comarca de Talavera, por ejemplo, o en la zona de La Mancha, ahí se nota algo más el envejecimiento. En la zona de la Sagra, la zona más próxima a Madrid, incluso Toledo capital, ahí hay poblaciones más jóvenes que están viniendo. ¿Y hay expectativas para la gente? Es decir, yo vivo en Toledo y me da muchísima pereza ir a Madrid todos los días porque los madrileños son insoportables, no hay quien conduzca, es un follón, el tren es un lío. Yo quiero quedarme a trabajar aquí. ¿Es posible? Es posible y se están implantando empresas, sobre todo en la zona de la Sagra. Es verdad que las empresas que se están implantando principalmente son de logística y lo que un gobierno tiene que tener, la idea es si realmente quiere que ese trabajo sea el que se imponga en una provincia. Es verdad que está dando trabajo a mucha gente, pero bueno, creo que desde mi punto de vista que el gobierno autonómico debería trabajar porque se implantaran empresas de otro tipo y hacer unas sinergias entre las facultades que tiene la Universidad de Castilla-La Mancha en las diferentes provincias, y en este caso la de Toledo, y las empresas que se instalen. ¿Qué tal la relación con el gobierno autonómico, con la Junta de Comunidades? En fin. Bueno, pues ahora tenemos algunas cosas que tenemos que sacar, como por ejemplo la unidad de paliativos, ver si ellos quieren participar y derivarnos pacientes. Tenemos cosas en común, pero bueno, nosotros creemos que la dirección que está tomando el gobierno de Emiliano García Paje no es la adecuada, y así lo está haciendo nuestro grupo en las Cortes también, criticándolo. Entonces, bueno, pues cuando hay colaboración la pedimos y en algún caso se tiene, es verdad, entre Diputación y Junta. En otros casos, pues no la hay, la verdad. Esto me interesa a nivel político general. ¿Hay esas divergencias por diferencias de opinión, por proyectos distintos o por hostilidad abierta? Porque en muchos lugares estamos viendo cómo un poder autonómico es abiertamente hostil a cualquier realización que pretenda llevar a cabo un municipio
o una diputación del signo político contrario, lo cual va en perjuicio absoluto del ciudadano, claro. Pues eso es lo que está pasando. Y eso está pasando no solo en la Junta con relación con la Diputación, sino en los propios ayuntamientos. Ya. Yo que soy presidente provincial del partido en la provincia de Toledo, puedo decirle que en todos los ayuntamientos donde estamos en oposición, cosa que planteamos, aunque sea buena para el pueblo, si está gobernando el Partido Socialista, no. Y eso pasa también a nivel regional. Entiendo. Y es una pena porque al final convierte, primero, los plenos los convierte en un auténtico circo, que no valen para nada, y luego va en detrimento, como decías, del ciudadano y de la persona de a pie que se le está privando de cosas que pueden ser positivas para su vida. Un montón de años viviendo en Toledo, ¿no? 33, Sí, o sea, toda la vida. Desde el año 90. Toda la vida, un montón de años en Vox Toledo, desde el principio. Desde el primer día que salió publicó que existía el partido el 14 de enero el 12 de enero del 14. Fíjate, 11 años, está bien. ¿Y presidiendo el partido desde el...? Pues llevo unos 6 años. 6 años. Sí. Y si en 2014 te dicen que este fin de semana ibas a poder estar con Orbán y Marine Le Pen y Salvini y Mike Heritage y tal, ¿qué hubieras dicho? Pues mire, cuando yo empecé en el partido no estaba casado y el mes que viene espero mi tercer hijo. Enhorabuena. Es decir, gracias, quiero decirle que ha cambiado mi vida personal paralelamente a mi vida política en el partido. Y la verdad es que no me lo hubiera creído lo que usted me comenta. ¿Y muchos sinsabores? O sea, querrías seguir en política. El trabajo en una diputación es muy bonito por la cosa del contacto con la gente, porque puedes hacer cosas que ves que finalmente que se materializan, pero estar peleándose todo el día con todo el mundo es complicado. Bueno, es verdad que durante todo este trayecto ha habido algunos sinsabores, ¿verdad? Es verdad que lo hay siempre, porque en política al final son relaciones humanas. Pero tengo que decir que con el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional, con el respaldo del secretario general de Ignacio Garriga, de la vicesecretaria nacional de María Ruiz y el apoyo, y sobre todo con el trabajo también de nuestro diputado nacional, Manuel, de nuestro diputado regional, David Moreno, y todos los concejales que tenemos en la provincia, es decir, todos juntos estamos haciendo que la provincia de Toledo sea una provincia muy importante para nuestro partido y así se trabaja mejor, la verdad. ¿Cuánto dura una legislatura de diputación? ¿4 años también? Sí, 4 años. ¿Qué te gustaría sacar antes de que llegue la siguiente, antes de agotar la legislatura? ¿Qué proyecto? Bueno, pues tenemos muchos proyectos en ciernes, pero sobre todo lo que me gustaría es para las personas con discapacidad el hacer que hubiera un aumento, sobre todo de las terapias y todo aquello que la Junta precisamente ha dejado en muchos casos abandonado, seamos capaces nosotros de liderarlo. Estoy hablando de terapias para personas con discapacidad, estoy hablando de viviendas para personas con discapacidad, que llega un momento en la vida en el que se quedan huérfanos y no tienen dónde ir. Y ese modelo de vivienda en los pueblos pequeños sobre todo, es un modelo eficaz y me gustaría que desde la Diputación se liderara esos proyectos. Daniel Arias, muchísimas gracias. Un placer. Bueno, pues esto es la política a pie de suelo. Y esto es una cosa que normalmente estamos con Yolanda Díaz y no sé qué, las cosas que dice y Coldo y demás, pero la política a pie de suelo es esto. Problemas objetivos que tiene la gente que paga sus impuestos y que vota y gente que se propone solucionarlos, como el caso de Daniel Arias. Por muchos recuerdos a toda la Diputación Provincial de Toledo. Pues muchísimas gracias por invitarme, por estar aquí y nada, un placer y hasta la siguiente. Para dar a conocer la España Real, Daniel, de verdad, muchísimas gracias. Un placer. Nosotros nos vamos a la publicidad, a la vuelta de inmediato con todos los contertulios, todo lo que ha pasado. Aperitivo. Resulta que la AEMET anunció al 112 de Valencia el 29 de octubre a las 12 del mediodía que ya no le iba a marear con más alertas. Y luego pasó lo que pasó. ¿No se entera usted? Pues tenemos el audio, luego lo vemos. 22:09, 21:09 en Canarias, se vuelve Daniel Arias a Toledo y nosotros que lo seguiremos bien de cerca. Ese trabajo de diputación, de verdad que es que el trabajo de política de verdad es la polis real, el suelo. Bueno, y las cosas que hay que contarle, un montón de ellas y yendo por partes. Bueno, si le parece vamos a hacer una cosa. Empezamos por los titulares y luego los añadidos. Titulares estos. Por supuesto, lo de Ucrania, Trump y Putin anuncian negociaciones inmediatas, Zelensky también, pero ojo, porque Zelensky había hecho aprobar por el Parlamento ucraniano una ley que expresamente ponía fuera de la ley, condenaba a quien emprendiera negociaciones de paz. Entonces, a ver qué hace ahora Zelensky. Bueno, en fin, entraremos más o menos a fondo en la cuestión.
En materia de política nacional, pues Feijóo se comió finalmente el palacete del PNV, el palacete y más cosas, empezando por el asunto de los inquiocupas y tal. Luego, en fin, las Cortes pues han dado de sí lo que han dado, pero lo del Partido Popular realmente es asombroso. Es decir, al final termina siempre preso de patas, como las moscas de la fábula, en la miel de la institucionalidad. Pero es que eso ya no funciona. Bueno, en fin, lo contaremos luego. Sobre lo que está pasando, lo más gordo y menos visible, por cierto, que está pasando en la política española, contaremos la tensión permanente entre el Supremo y el Constitucional. Hoy ha hecho Cayetano Álvarez de Toledo, por cierto, en las Cortes, un llamamiento a los magistrados del Constitucional, que ha quedado así como opaco, como oscuro, deliberadamente, como esto que dices, para que la gente que sabe vea que yo sé, pero no quiero que sepa el que no sabe. Pues muy mal, Cayetana, porque tú estás en las Cortes para que la gente se entere de lo que hay. Y lo que hay es el intento del Constitucional de convertirse en un tribunal jurisdiccional último. Y eso no puede ser, empezando porque es inconstitucional. Bueno, lo contaremos. Iremos al Congreso también, claro, iremos al Congreso y ese cansino espectáculo de una sesión de control sin control. Yo entiendo que para la gente que es diputada, pues es muy importante ir al Congreso, es su trabajo, bien. Es como Pepe Gotera y Otilio cuando van a lo suyo. Pero para el ciudadano que está mirando, que recuerda que en otro tiempo el gobierno contestaba lo que la oposición le preguntaba, y ahora lo que ve fundamentalmente son intercambios de monólogos y posturitas toreras, pues ¿qué quiere usted que le diga? Bueno, lo veremos. Y además de eso, muy importante, y querría contarlo antes de empezar con las presentaciones, creo, Raquel, que lo tenemos. Uno, el audio de la AEMET, 29 de octubre, 12:05 del mediodía, al 112 de Valencia, para decirle ya nos mareamos con más alertas, porque esto se ha acabado. 12 del mediodía. ¿Lo tenemos? Un segundo. Bueno, lo otro, lo voy adelantando mientras la cosa llega. Lo de Santos Cerdán. La UCO envía material incriminatorio sobre el actual número 2 del PSOE, tanto al juez de la Audiencia Nacional que está llevando el caso Koldo, como al juez del Supremo, que había pedido precisamente las referencias de las llamadas telefónicas de Aldama con cualquier persona aforada, es decir, los ministros y compañía. Así que está la cosa que arde. ¿Tenemos alguno de los dos materiales? No, voy a quedar en evidencia como de costumbre, menos mal que usted me quiere, porque si no esto sería una catástrofe. Bueno, en cuanto están pedidos, así que como los tendréis por algún lado, os traeré en un cajón, los sacamos en cuando podáis. Mientras tanto, presentamos a nuestros contertulios de esta noche, don Carlos Astiz, ¿qué tal? Pues buenas noches, muy escandalizado porque me parece una vergüenza que el Partido Popular apoye el decreto trampa del Gobierno mientras está afilando los cuchillos para cortarle la cabeza a Mazón y dejarlo luego tirado como hicieron con Rita Barberá y Francisco Camps, al que por cierto le debe una disculpa no solamente el Partido Popular, sino también la SER, El País y todos aquellos periódicos que le trituraron y que luego nos recogieron que había sido declarado no culpable o inocente de todo el follón. Es decir, con lo cual, bueno, pues es una demostración más del clima de podredumbre en el que vivimos en España, ¿no? Es decir, en el que realmente los inocentes son zaheridos, mientras los culpables, los corruptos, los mafiosos, campan por sus respetos. Carlos, bienvenido, buenas noches. Don Pedro Luis Pedrosa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Javier? Buenas noches. Como siempre, agradado y complacido de estar aquí. Hoy no tengo mucho que decir más que allá a mi suegro que está en Venezuela, que está cumpliendo hoy 77 años, enviarle mis felicitaciones, y a mi esposa Coralí darle las gracias por estos 26 años juntos, que hoy estoy cumpliendo 26 años casado. Pues enhorabuena a los dos. Felicidades. Y fundamentalmente a ella por soportarte tanto tiempo. Claro, exacto. A mí me han parecido 10 minutos, ¿no? Claro, pero... Debajo del agua, pero... ella sabe que siempre hago este chiste, pero... Bueno, menos mal. Acláralo, sí, porque... Pedro. Es de cachondeo, como dicen, es de coña, de coña. Bienvenido, buenas noches. Doña Marcela Regía, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Yo no estoy con ese drama, llevo menos años casada, ya hablaremos en unos años. Ya te veré. A ver qué tal, pero yo quería comentar que hoy ha sucedido una cosa gravísima en el Congreso, vamos a hablar de ello, pero el tema del decreto ómnibus, como bien apuntaba Carlos hace escasos segundos, es que España entera necesita saber
que el principal partido de la oposición no hace oposición. O sea, hace unos días, no sé si ayer o antes de ayer, Ayuso estaba personificando en una afectada de la incubación, que es un drama real y es gravísimo. Y hoy su partido, el Partido Popular en el Congreso, ha votado a favor de seguir manteniendo la ocupación ilegal de pisos, ¿no? Entonces esto es un drama y es para recordar, y que España entera lo sepa, por si acaso se avecinan elecciones, que aquí no hay oposición. O sea, es decir, que el principal partido de la oposición no la hace, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de la situación real. Yo creo que no son conscientes, porque a ellos no les afecta, de lo que han venido a avalar, ¿no? ¿Todo para qué? ¿Para que no les llamen fachas por el tema de las pensiones? ¿Para no perder el voto pensionista? Que no sé, sinceramente. Pero bueno, Marcela, bienvenida, buenas noches. Bueno. Y luego lo del palacete. Pero eso lo va a explicar no ahora, sino después Ignacio de Oces. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas noches. Pues encantado de estar aquí. Muy buenas noches a todos. Después de una larga jornada del Congreso, estarás ahora como en un oasis. Pues sí, la verdad que estoy encantado de estar aquí con todos los telespectadores, muy a gusto, como siempre. Ayer, Consejo de Ministros, se aprueba un crédito ventajoso a Marruecos por 755 millones de euros. Esto me interesa mucho explicarlo. Vamos a ver. Es que encima un señor me insultaba, diciendo, brocha gorda y tal. Eso es para una empresa, para fomento de la actividad empresarial española en el exterior. Vamos a ver. Marruecos nos ha dado calabazas con el AVE, se lo ha dado a los franceses. Y nosotros hemos aprobado un crédito a Marruecos para que pague empresas españolas para hacer allí trenes. Eso es. O sea, vamos a ver, la ayuda a la empresa consiste en que tú, políticamente, vas y consigues contratos para tus empresas. No que tú pagues a otro Estado para que le haga cosas allí que te hacen falta a ti, coño, aquí. ¿Qué pasa con el tren a Extremadura? Es para no creérselo este asunto. Muchas más. Bueno, perdona, tú ibas a entrar No, nada. A mí es que me tienes sublevado el asunto es que desde luego es que al final estas cosas llenan la sangre y uno dice, oye, pero ¿qué gobierno tenemos que en vez de velar por los intereses de todos los españoles y de las regiones españolas, al final está pensando en Marruecos, ¿no? La gran pregunta es, ¿qué debe este gobierno al 750 y tantos, ¿cuántos son? 755. 755 para 40 trenes. Efectivamente, interurbanos. Pero bueno, que es que dinero lo que se necesita es para España, efectivamente, para nuestros agricultores, nuestros ganaderos, las infraestructuras tan necesarias, por ejemplo, la que has dicho del AVE a Extremadura, que en fin, que se llevará ya reclamando más de 20 años. Bueno, en fin, esto es una tortura constante y vemos a este gobierno que lo que está haciendo es pactar con los separatistas una y otra vez, por tanto tenemos una patria menos unida y cohesionada, que está atrayendo inmigración ilegal un día sí y otro día también, con más inseguridad en nuestros barrios, asfixiando más a las familias españolas con subidas de impuestos constantes. Y encima también tenemos como socios prioritarios, por desgracia, hoy de este gobierno, a Hamas, a Hezbollah, a la Rusia de Putin comprando el doble de gas antes de la guerra, y el Grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo, es decir, Brasil de Lula y la Colombia de Petro. En fin, así que un drama. Y a Ursula von der Leyen. Y por tanto la pregunta... Y a Ursula von der Leyen. Ignacio, eso también hay que decirlo. Por supuesto. Yo entiendo el discurso de que estamos con los malos, pero ¿qué leche? O sea, es el niño bonito de Úrsula. Vamos a pelearnos. Y la pregunta es, ¿hay algo que pactar con este gobierno? ¿Se puede ratificar y convalidar las políticas públicas de este gobierno? Pues no hay nada que pactar, por eso es tremendo lo que hace el Partido Popular. Lo siento haber interrumpido a mi No, está muy bien que interrumpas, pero además yo esta noche quiero guerra. Es tremendo lo que está sucediendo en España con el principal partido de la oposición. Es posible porque el Partido Popular Europeo determina la política del Partido Popular Español. Así es. O que el Partido Popular Español está al servicio está al servicio del globalismo y de no salirse de sus sillones. Está al servicio de no salirse de sus sillones. Bueno, que ve usted que la noche está calentita, ¿verdad? Pues este era de lo que se trataba hoy, porque hay un montón de cosas de las que hablar. A ver si nos da tiempo. Además, antes tenemos que hacer visita obligada a Ángela Sobrino, Comunidad Solar. ¿Está? ¿Está? Tampoco está. Vosotros hoy queréis tratar de que a mí me dé algo, pero yo tengo ya muchos años y las arterias de poliuretano. Entonces, vamos a hacer una cosa si a usted le parece bien. Paramos. Nos vamos a la publi. Se toma usted un tinto de verano o lo que le venga bien, ¿verdad? Y a la vuelta yo le prometo que tengo el audio de la EMET, el titular de Santos Cerdán y Ángela Sobrino, ¿vale? Publi y luego lo vemos. ...22, 24, 21, 24 y solucionando los problemas técnicos inherentes a la condición del directo. Ángela Sobrino, muy buenas noches, ¿cómo estás? Ilumínanos y nunca mejor dicho. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
A ver, cuéntanos por dónde vais, porque aquí reaparece como el Guadiana Comunidad Solar, asoma la mano y dice que estamos haciendo tal, que acabamos de abrir un parque nuevo, que tenemos ahora el asunto de los acumuladores, que ahora la gente puede entrar. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo último? ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Pues seguimos con el parque, con el proyecto Puebla, que es como lo llamamos nosotros, porque está en Puebla del Príncipe. Seguimos con nuestro nuevo proyecto de autoconsumo remoto. Recordamos que ya llenamos el primer parque de Fuente Álamo en Murcia y ahora estamos en la construcción de este nuevo parque que tiene esa ventaja de añadir baterías. ¿Por qué añadimos baterías? Porque al final, si me imagino que se habrán dado cuenta en casa que el precio de la luz no para de subir, este año 2025 ha venido bastante fuerte y lo que intentamos conseguir con las baterías es aumentar esa eficiencia y esa rentabilidad. Al final, en las horas nocturnas no hay producción de paneles solares, pero sí se puede acumular esa energía en esas baterías. Entonces, cualquier persona que no tenga un tejado donde poner paneles solares, pues todas estas personas que viven en pisos o que no tienen un tejado disponible para poner sus propios paneles y generar su propia energía, pues dispone de este proyecto de autoconsumo remoto, que le va a permitir pues, ser dueño de su producción y poder tener energía a 0 euros, sobre todo ahora que, como decimos, está tan elevado el precio de la luz. Claro, una pregunta que nos hacen mucho. ¿Los acumuladores es solo para la gente que tiene placas? ¿Puede ser para la gente que tira consumo de su autoconsumo remoto para utilizarla en otras horas? ¿Eso cómo va? Lo que hacen las baterías es acumular físicamente esos kilovatios hora. Normalmente tú no puedes guardarte lo que produce tu panel sin tener una batería física. Por eso hemos puesto en este nuevo parque, la idea es poner con baterías para todos estos paneles que van a haber y poder guardar esa producción, lo que haya producido su panel se guarda en el panel y se puede verter, por así decirlo, a la red, se puede utilizar en las horas que más caro está el precio de la luz. Entonces, si por el día está produciendo el panel y el precio del kilovatio hora es muy barato, porque por el día sabemos en las horas que hay más luz, pues como hay más producción, la electricidad es más barata. En cambio, por la noche, cuando tenemos que hacer la cena, poner lavadora y cuando más queremos consumir, el precio sube. Entonces, gracias a la batería podemos utilizarla en ese momento. Así que es mucho más rentable que solo el panel. Claro. Le recuerdo el teléfono 980-2812. ¿Seguís teniendo en la web los modelos de batería y acumulador y todas esas cosas? Sí, nosotros tenemos en nuestra web tenemos toda la información de este proyecto en concreto, Proyecto Puebla. Cuando visitan el apartado de autoconsumo remoto, pueden ver concretamente el Proyecto Puebla y tenemos una herramienta muy chula que es una calculadora. Puedes calcular tu ahorro y puedes hacer tu propia simulación. Simplemente teniendo a mano una factura de la luz, puedes ver, cualquier persona puede ver cuánto puede ahorrar gracias al autoconsumo remoto, qué inversión tiene que hacer, en cuánto tiempo la va a amortizar y obviamente para cualquier duda pues puede llamar al teléfono que hay en pantalla o solicitar información desde la propia web. Y nuestros asesores le personalizan todo lo que necesiten para que sea una propuesta totalmente al detalle para cada persona concreto, para cada situación concreta. Y más información en el 980-2812 o en la web Comunidad Solar. Usted llama y le van a atender fenomenal y le van a dar todas las explicaciones que hagan falta. Ángela, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Chao, hasta la próxima. Bueno, vámonos a Ucrania, que además, por cierto, tiene mucho que ver con la cosa esta energética, porque ha sido uno de los elementos clave de la debacle económica europea en los últimos años. ¿Cuál es la noticia? La noticia es esta: el gobierno norteamericano, la Casa Blanca, cuenta las llamadas Putin con Zelensky para la apertura de negociaciones inmediatas. Queremos detener las millones de muertes que tienen lugar en la guerra con Rusia-Ucrania, señala. Y acuerdan trabajar juntos muy estrechamente, incluyendo visitar las naciones de cada uno. Se refiere a Rusia y a Estados Unidos. Claro, y mucha gente dice, pero bueno, y Ucrania y Europa, dice, vamos a ser mayores. Vamos a ser mayores. O sea, Europa y la propia Ucrania nunca han pintado nada en esta guerra. Ha sido una guerra de la OTAN contra Rusia en suelo ucraniano. Bueno, en fin, bien. Zelensky, que ha contestado. Zelensky, vamos a ver la respuesta de Zelensky, por favor. Zelensky dice que ha hablado con Trump y que está muy contento también. Vamos a ver. Zelensky llevó, no sé, hace año y medio fue, al Parlamento ucraniano, que es la Rada, si no me equivoco, le ha
proscripción expresa de cualquier negociación con Rusia. Si ahora Zelensky entra en esta negociación de la mano de Trump, será destituido. ¿Pero esto cómo va? Por cierto, esto lo veremos, creo que Dios mediante el viernes, con Alexandre de Valle, el geopolitólogo francés, porque la situación de Zelensky es francamente delicada. Parte de este proceso ha sido el retorno a Rusia de un señor que ahora vamos a ver en pantalla, que se llamaba, ¿no está? Estamos hoy bien, ¿eh? O sea, va fenomenal. Pues mira, ya casi que no digo absolutamente nada más. Y ya hablamos directamente. Podemos hablar también de Mapi León, ¿se llama? Pero esa me importa menos. Vamos a hablar de esto. Por favor, Carlos. Pues yo es que creo que todo el asunto de la guerra de Ucrania está dejando al descubierto las costuras de la Unión Europea y las costuras de lo que es Occidente. Yo creo que es un ejemplo claro, y Bolaños ha hecho el ridículo de nuevo. Creo que ha sido Bolaños o Álvarez, uno de los dos, que ha dicho que Ucrania, poniéndose así muy seriecito, que Ucrania no puede resolverse el problema sin la presencia de Ucrania y sin la presencia de Europa. La realidad es que Zelensky ha sido simplemente el muñeco que han utilizado para enfrentarse a Rusia, y realmente Ursula von der Leyen y similares no tiene una postura capaz de mantener en el campo de batalla y mucho menos en las negociaciones. Y realmente quienes han sido los protagonistas, quienes son los protagonistas que han sido Donald Trump o el presidente de Estados Unidos por parte de la OTAN y Putin por parte rusa, se han puesto en contacto directo, con lo cual demuestra que efectivamente la elección de Donald Trump supone un cambio de paradigma, un cambio claro de ciclo, y en este sentido yo creo que la defensa que está haciendo de buscamos la paz por la negociación directa, de poder a poder, creo que es un ejemplo para demostrar de nuevo que la Unión Europea dirigida por Ursula von der Leyen es inútil, y no solo eso, sino perniciosa para los intereses de los pueblos de Europa. Pedro, Ignacio, Marcela. Marcela iba a hablar la primera, todo esto. Yo le he quitado la palabra porque, así que se lo doy a Marcela. Mejor, los últimos eran los primeros. Le cedo la palabra a Pedro. No, yo creo que precisaré un poco más, porque tú dices una guerra entre la OTAN y Rusia. No, esta es la guerra del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Este asunto efectivamente es importante subrayarlo, porque es el Partido Demócrata quien comienza el proceso hace muchos años. De hecho, la primera elección de Trump en 2016 lo que hizo fue postergar la guerra 6 años. Porque esa era una guerra que venía. Se nos olvidó la señora Victoria Nuland, se nos olvidó ¿cómo se llama? Boris Johnson, empezando la guerra, fue el que era el primer ministro británico. Este es un asunto que fue y destruyó un este asunto acuerdo es de lo paz. que aquí hemos contado para que nos llamen putinejos y eso, ¿no? Pero oiga, lo ha contado Naftali Bennett, que era el primer ministro israelí. Al mes y pico de guerra hay una reunión en Estambul, con rusos, ucranianos, para firmar una paz que, por cierto, habría sido infinitamente más ventajosa para Ucrania entonces de lo que va a ser hoy. Y se hubiera evitado muchos muertos. Y se hubiera evitado cientos de miles de muertos. Por el camino, si yo no recuerdo mal, es a uno o a dos negociadores ucranianos que mueren misteriosamente, y llegan los ingleses y obligan a parar esa negociación y le prometen a Zelensky el oro y el moro. Y la guerra vuelve. Por eso los rusos hablan de la Segunda Guerra de Ucrania. La primera es la de su famosa operación especial, la invasión alevosa aquella, ¿verdad? Pero limitada. La segunda es la que empezó entonces. Bueno. Entonces, a mí el señor Putin no me agrada, está metido en Venezuela, y si soy intelectualmente honesto debo admitir que está metido en Venezuela por dos cosas. Porque primero le abrieron la puerta, y segundo porque Estados Unidos abandonó no solo a Venezuela, sino a Hispanoamérica. Pero esa guerra fue provocada. O sea, Ucrania no es miembro de la Unión Europea. Los acuerdos después de la caída de la Unión Soviética fueron quebrantados 2.000 millones de veces por Occidente. Mira, no te pases de Alemania, se cogieron 17 países más. Y era el Partido Demócrata de los Estados Unidos el que tenía un interés extremadamente específico. Se nos olvidan los negocios de Hunter Biden con Burisma, se nos olvida que el Euromaidán, ahorita que está de
de moda el USAID, ¿verdad? Sí, 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 El efectivamente. Euromaidán fue financiado deliberadamente por Estados Unidos, por USAID, por la CIA. Esto fue provocado y pudo haberse evitado, y lo peor es que muchísimas muertes pudieron haberse evitado. Ignacio y Marcela, que se había reservado para decir la última palabra. Que sospecho no será así cariño en este caso. No, pues la guerra de Ucrania, la verdad que es uno de los temas donde se focaliza más la enorme hipocresía de la Unión Europea, del Partido Popular Europeo, del Partido Socialista Europeo y en general de todos los globalistas, sin duda alguna. Porque sin duda que hay que condenar la vulneración de las fronteras por parte de Rusia, eso hay que hacerlo. Pero lo que es muy hipócrita es financiar también la guerra, es decir, financiar a Putin a través de la compra de gas. Claro, yo entiendo que al final uno necesita comprar gas, pero, hombre, a lo mejor no es lo más conveniente comprárselo a Rusia si estás diciendo que el régimen de Putin y Rusia en particular es una dictadura, etcétera, etcétera. Dicho esto, realmente lo que más les molesta a los globalistas y al Partido Popular y al Partido Socialista es que esta guerra se pueda terminar por la gestión de Donald Trump. Eso es lo que más les molesta, es decir, que mientras que el Partido Demócrata y Biden en particular gestaron todo este conflicto, sea Donald Trump el que ponga fin a este conflicto, sin duda alguna. La pregunta es por qué, siendo los dos evidentemente partidarios de la hegemonía mundial americana, a un gobierno le interesaba esta guerra y al gobierno siguiente no. Y me parece que es una pregunta que alguien tendrá que hacerse, sobre todo todos los que ahora mismo están llorando por las esquinas, que yo de verdad flipo con los medios españoles, porque va a haber una paz en Ucrania, chiquillo. Pero o sea, que han muerto cientos de miles de personas. Bueno, en fin, a la Marcela. Bueno, porque los medios españoles están llenos de demagogia y eso se demuestra cuando un personaje, ¿no?, como Trump les desafía y entonces ellos ya tienen que cambiar su rumbo, ¿no?, después de haber defendido a los ucranianos durante meses. Pero yo creo que hay que recordar que hace un escaso mes que Donald Trump ha hecho su toma de posesión y ya ha hecho una retahíla de acciones revolucionarias que están dando un giro de 360 grados en la política estadounidense, no solo a nivel geopolítico, sino económico, de política woke y de hasta quitarnos, no hasta devolvernos las pajitas de plástico, ¿no? Pero a pesar de que a este señor no le dieron el Nobel de la Paz y no solo no abrió ni una sola guerra durante su anterior mandato, sino que cerró varias, es esperanzador que haya existido esta llamada hoy. No cabe duda de que Trump es un gran estratega y un gran negociador, lo ha demostrado en su carrera profesional y en su carrera política anterior. Entonces yo creo que la llamada hoy a Ucrania, consecutiva a Rusia, que ya ha salido la noticia posteriormente, ¿no?, de que ya ha hablado con Rusia y que se van a iniciar las negociaciones, ¿no? Pues eso es esperanzador, efectivamente, porque aquí estamos hablando de muchísimas vidas en juego. Entonces, bueno, como no le van a aplaudir los medios globalitarios, pues tendremos que recordarlo en algunos medios como este, que eso es una esperanza para la paz en Europa y quizás la próxima sea en Oriente Medio. Y quizá la próxima será en Oriente Medio y veremos cómo. No le quepa a usted la menor duda de que todo esto va a ser al final beneficioso para Estados Unidos y para Europa perjudicial, me temo. Porque la situación desde el punto de vista económico con Rusia ya no se va a reconducir. Y a toda la gente que está echando la culpa a la Unión Europea de que esto haya pasado, yo le quiero recordar que Olaf Scholz se enteró en directo, porque Biden lo dijo en una rueda de prensa con él delante, de que se acabó el gas ruso. Y el otro puso cara de aquí, ¿qué está pasando? Pues está pasando que Biden te está orinando en la jeta. Olaf Scholz. En fin. Bueno, vale, bien. Vámonos con el número 2, con Vance. Porque ayer, ¿se acuerda usted que fue a ver a Macron? Y Macron no salió a recibirle. Una cosa de estar, una macronada, una cosa muy... Esto era en la Cumbre Mundial de Gobernantes sobre la Inteligencia Artificial, bajo los auspicios de la Unión Europea. ¿De fondo qué hay? De fondo hay muchas cosas, hay mucho dinero, va a haber evidentemente una transformación tecnológica decisiva y hay también la voluntad de la Unión Europea, de la Comisión Europea, para ser precisos, expresada sin ambajes, de controlarlo todo políticamente. ¿Y qué ha ido Vance a decirles? Que no hay control político para Internet, ni para la inteligencia artificial, ni para nada. Es lo que nos cuenta Yago Soler.
Amenazas a los países europeos y criticar la regulación a las tecnológicas. Así comenzaba el primer viaje oficial de James D. Vance como vicepresidente de Estados Unidos. Llegaba a París para asistir a la cumbre mundial sobre inteligencia artificial y quizás para chocar con algunas políticas de los principales países del viejo continente. Lo primero que pedía era una menor regulación. Afirma que la tecnología que salga del territorio estadounidense no tendrá una censura autoritaria. A escasos metros, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, primer choque frontal con Bruselas. Hace unos días se presentaba el escudo europeo de la democracia. Se trata de un mecanismo comunitario que elaborará informes sobre injerencias extranjeras. Pese a que Bruselas no tiene capacidad para anular elecciones, la medida llega en plena polémica tras la renuncia del presidente de Rumanía por la cancelación de los comicios después de una campaña de desinformación supuestamente promovida por Moscú. Pero aún no se han presentado pruebas de la injerencia, lo que aviva numerosas teorías después de que ganase un prorruso y ultranacionalista. El vicepresidente estadounidense siguió el discurso, animaba a potenciar las tecnológicas y amenazaba directamente a Europa. Se lamentaran de presionar a empresas tecnológicas de su país. Vance volvió a atacar a una de las principales luchas de París. Taking down content and policing so-called misinformation. And of course, pide dejar acceder a la ciudadanía a lo que los gobiernos califican como desinformación. Y enfrente, el presidente francés, Emmanuel Macron, que hace unos días acusaba de nuevo a Elon Musk de desinformar y promover terremotos en Europa. Mientras que grandes tecnológicas como Meta o X eliminan las barreras para discursos en redes sociales, la Unión Europea se esfuerza en contrarrestar esas decisiones en los territorios de los 27. Aquí hay varias cosas, y una de ellas muy importante y muy peligrosa es lo que contábamos el otro día de ese escudo de protección de la democracia, que así lo han llamado, que quiere crear la Comisión Europea, bueno, que lo ha creado ya de hecho, y que va seleccionado para poner al frente a la señora Nathalie Loiseau, que es una criatura de Soros, con el objetivo de vigilar todo lo que se haga en las redes. Claro, ¿qué quiere decir vigilar? ¿Qué quiere decir todo? Es que os suena fatal. ¿Y qué ha ido Vance a decir? Por favor. Sí. Vamos, yo es que creo que en este sentido tenemos la envidia, o yo creo que Vance ha sido la envidia de muchos aquellos que defendemos la libertad. Yo creo que frente a lo que hay detrás de estos intentos de supuestamente defender la democracia de nuestro querido presidente del gobierno o de Úrsula y similares, lo que hay es intento de reprimir al disidente. Y eso solo se hace cuando estás construyendo una dictadura, no cuando estás construyendo una democracia. Yo creo que en este sentido también Vance es envidiable, al margen de lo que cada uno piense de su persona y de sus personalidades, por ese proceso de decir de lo que va a hacer y de que realmente corresponda sus palabras con los hechos. Y yo creo que además otra de las cosas fundamentales es la envidia de tener un gobierno que defiende los intereses del país al que representa, que defiende los intereses de libertad de conciencia, de libertad de empresa, de libertad individual de aquellos que le han votado. Es decir, que un gobierno que cumple las promesas hechas al electorado, lo cual es sorprendente y mucho más en el caso de España, en el que cada día los partidos políticos a los que hemos elegido traicionan una y otra vez las promesas hechas a su electorado. Supongo que no todos, pero sí los más importantes, ¿no? Luego, además, yo creo que en este sentido también esta oleada que está cambiando el mundo, en la defensa de la familia, la defensa de la patria, la defensa de la libertad, es el trípode sobre el que se va a sentar realmente un nuevo modelo de lo que deben ser las relaciones sociales, de lo que deben ser las relaciones políticas. Y en este sentido, Europa está en la disyuntiva, y España especialmente, de o acepta el camino de la dictadura, que es lo que nos proponen precisamente la inmensa mayoría de los gobiernos y una gran parte de las oposiciones de esos gobiernos en Europa, o la senda de la libertad, de la construcción individual, de la defensa de esos derechos y libertades, y esa es la disyuntiva. Y en ese camino Estados Unidos tiene ventaja y Europa está realmente varios pasos detrás. Ignacio, Pedro Marcela. Bueno, pues Marcela, Pedro Ignacio. Lo que el vicepresidente denuncia es la censura autoritaria por parte de la Unión Europea, porque en la Unión Europea tenemos una ley, que es la Ley de Servicios Digitales, que en realidad es un reglamento
que bajo la invocación de que lo que hay que impedir es la desinformación, lo que hace es coartar, vulnerar, infringir la libertad de expresión, por ejemplo, de los usuarios de las redes sociales. De hecho, la Comisión Europea está investigando a X, es decir, a Twitter, a Instagram, a Facebook, a TikTok, porque dicen que ahí se están difundiendo bulos. Claro, ellos son los adalides de la democracia, supuestamente, de la verdad. Claro, y esto es muy peligroso, porque esta ley al final es un verdadero instrumento de censura, en tanto que no hay mayor desinformación que la información controlada. Que no se nos olvide, por ejemplo, que Pedro Sánchez dota a los medios de comunicación que él quiere de más de 400 millones de euros al año en publicidad institucional. ¿De quién? De sí mismo. Y con eso rega y dice qué es lo que es la verdad, lo que es la mentira. Tampoco nos olvidemos que se dictan noticias, por ejemplo, en diarios en el País, dictadas directamente por el Palacio de la Moncloa. Es decir, algo inaudito. Tampoco se nos puede olvidar que Thierry Breton, el excomisario de Mercado Interior, dijo hace pocas semanas, un mes, para ser más exactos, que lo que ha pasado en Rumanía, que se han anulado unas elecciones presidenciales porque supuestamente se estaban vulnerando determinados derechos a la información veraz, porque había bulos en determinados medios de comunicación y en determinadas también redes sociales, también con ese mismo argumento se podrían anular elecciones, por ejemplo, en Alemania, que tenemos a finales de este mes. Claro, esto es sumamente peligroso, porque si lo dices es que nosotros lo que queremos es proteger el derecho a la información veraz, y yo soy quien dicto qué es lo que es veraz, pues evidentemente estamos ante un totalitarismo clarísimo. Y eso es lo que denuncia el vicepresidente de los Estados Unidos. Tan peligroso que el presidente de Rumanía ha tenido que dimitir. Porque aquí, recuerda usted cuando salió la polémica, alguno decía, bueno, que es que ha sido el Tribunal Constitucional. Ya, el mismo Tribunal Constitucional que unos días antes había dicho que Chachi de repente cambia de opinión por una injerencia rusa en TikTok. Sí, era en TikTok, ¿no? Sí. Una supuesta. La supuesta. Claro. El presidente ha dimitido, porque las protestas en la calle, que solo hemos sacado aquí, que yo sepa, son cotidianas. A ver, ¿injerencia de qué en las redes sociales? Es que esta gente cuando ingieren en los medios de comunicación que ellos controlan no es injerencia. USAID, ¿no? Pero es que cuando suceden cosas en las redes sociales con retuiteos y tal de las personas normales, anónimas, que creen en un mensaje, vamos, echan las manos a la cabeza. Mire, es que esto es una vergüenza. Eso va en contra de cualquier Estado de y además derecho. El derecho a equivocarse también existe. O sea, si nosotros tuviéramos que narrar lo que está ocurriendo ahora mismo en este plató, cada uno de nosotros daría una visión distinta de lo que realmente está ocurriendo aquí. Por tanto, ¿quién es el poder público para determinar la verdad de lo que ahora mismo estamos nosotros aquí hablando? ¿Qué opinión tengo lo que acaba de expresar Carlos? Etcétera, etcétera. Bueno, la verdad está por encima de muchas cosas. No, yo no voy a justificar jamás la mentira. No, eso jamás. No, digo la verdad en su esencia, ¿no? Pero bueno, esto es más filosófico. No ponga metafísicos, veo. Es que no he comido. Pero a lo que me refiero es que toda la vida ha existido noticias falsas y bulos. Y todo ser humano ha estado en disposición de discernir. Claro, que es que es un insulto a la inteligencia de las personas. Borregos que nos tienen que enseñar lo que tenemos que pensar. Lo que el mayor fabricante de bulos, que es Pedro Sánchez, sea el árbitro de qué es bulo o no. Tenemos un gobierno que es especialmente mentiroso, sinvergüenza, que no tiene ningún pudor en hacer lo contrario de lo que dice que iba a hacer, y resulta que es el árbitro de lo que está bien y lo que está mal. El bulo, Francis. Bueno, lo que pasa es que con la dosis el problema es que la dosis de dopamina que dan esto y que te tienen ahí pegado, y todos somos unos más, otros menos víctimas de eso, es cada día más difícil que personas inteligentes puedan discernir. Y si tú además tienes una profesión que ha perdido por completo su ética, salvo honrosas excepciones, y aquí esta noche en el local donde estamos hay por lo menos 5, que es el periodismo, ¿verdad? Que debería ser su fin último, el leitmotiv de la profesión, debería ser la búsqueda de la verdad. Y tú vienes, ¿no? Recuerdo aquí a Carlos Esteban, la primera vez que vine para acá, el gato, que decía, aquí sacamos la navaja por los garbanzos. Bueno, pues aquí hay un montón de gente cuidando los garbanzos. Y lo peor, o sea, la peor de las noticias que les tengo que dar es que si de la Unión Europea se trata, ya hay gente que tiene
muchos garbanzos que cuidar. ¿Eso dijo Carlos Esteban, de verdad? Sí, sí. Carlos Esteban no ha comido garbanzos nunca. Bueno, y navaja ni te cuento. O sea, no sabe lo que es. Pero él dijo eso. ¿Ya? Pero será, recuerdo, incluso en un programa de eso de forja de cuchillos, vi la navaja española. Así que supongo que vendrá por ahí la cosa. Pero la peor de las noticias es que en la Unión Europea está así de comprada ya. O sea, ahora mismo me viene bien esto de Pedro porque precisamente vamos a ver los garbanzos de Úrsula, que hoy han aparecido todos juntos. Pero antes, Marcela, quería añadir una cosa. Yo te interpelo, José Javier, para que hagas un programa especial sobre la censura en redes y tal, que nos lo vamos a pasar bien hablando un rato. Porque es completamente inconstitucional para la mayor parte de las democracias occidentales, en concreto de Europa, porque no se puede censurar previamente sin el consentimiento de un juez. Pero bueno, dicho eso y entrando al tema súper brevemente, has mencionado una frase que a mí me ha sorprendido mucho, ¿no? Que es el escudo de protección democrática. ¿Lo ¿no? llamaba? Sí. Escudo de protección democrática. ¿Tú te acuerdas del muro de Berlín, que era el muro de protección antifascista? Sí, claro. Los comunistas, pero pues lo mismo. Vamos a hacernos la pregunta previa, y sobre todo las personas que hemos estudiado Derecho, o sea, ¿pero qué escudo de protección democrática cuando el escudo de protección democrática es el Estado de Derecho? O sea, es que esta gente ya se les ha ido tanto la cabeza que ya se olvidan de los principios generales del derecho y de lo que ello conserva, ¿no? Entonces, es que no hace falta que venga esta señora a protegernos de nada, ¿no? Y sobre el discurso del segundo de Trump, ¿no? Yo creo que esto es un golpe de realidad al status quo europeo que marca una diferencia y ha seguido muy claramente la estela de Milei en el foro de Davos, ¿no? Tocando las teclas exactas del modelo de hiperregulación europeo, ¿no? Que ha terminado matando a toda la industria en Europa y en especial a la inteligencia artificial, pero bueno, en general. Te agradezco que me des tú también el paso a y yo lanzo una pregunta, ya la última, y es ¿por qué no hay un Silicon Valley en Europa, ¿no? ¿Qué pasa? Que nos faltan universidades, nos faltan profesionales, nos falta capital humano, infraestructuras, no nos falta eso. Nos sobra hiperregulación, nos sobra dejar de asfixiar a las pymes, a los autónomos, por eso no prosperamos en Europa, ¿no? Entonces esta pregunta yo la lanzo y ya después discutimos un rato. Y te la va a contestar Úrsula ahora mismo, porque la noticia de hoy es que Ursula von der Leyen, pactando con los verdes, multiplica la regulación ambiental. Claro, o sea, vamos a ver, si usted no se acordará, porque todo pasa muy rápido y luego está lo de Rubiales, pero cuando la campaña de las europeas daba la impresión de que todos reculaban con el asunto de, bueno, del campo, vamos a modificar un poco, la cosa climática, bueno, pues a lo mejor hay que empezar la inmigración, bueno, pues igual hay que cerrar. Nada, era mentira todo, y es decir, nos han engañado, no, han engañado a los que les han votado, pero era mentira, es decir, la política es esta. ¿Y sabe usted por qué? Porque no es un programa político, es un programa económico. En Europa en la Comisión Europea hay un lobby, que es el de las renovables, que son por otra parte las grandes energéticas, que desde hace muchos años vienen dictando la política, y aunque sea objetivamente lesiva para todas las naciones, para todas las poblaciones de todas las naciones europeas, lo van a seguir manteniendo. Salvo que alguien estalle y pida la supresión del Pacto Verde. Pero claro, eso es pecado. Y justo eso es lo que no puedes decir. No vaya a ser... ¿Pero por qué no? Bueno, hoy le tocaba a Busadel, sí puedo decirlo porque está allí. Otra cosa es que le hagan caso, pero en fin, lo he dicho así. La Comisión presenta un programa para 2025 en el que, para mejorar la competitividad, prevé la aprobación de 63 nuevas normas. ¿Cómo quiere Bruselas que compitan las empresas europeas con una nueva mochila a sus espaldas? Lo que hay que hacer es apartarse del Acuerdo de París y que a la COP vaya su amigo Soros. Los pescadores sin pescar, los jóvenes sin trabajo, locales en venta, las empresas despidiendo a sus empleados, pero todos pagando más impuestos y más deuda. Ojalá los vientos de cambio traigan buenos gobiernos, que suspendan el Pacto Verde, renuncien a la agenda globalista de Naciones Unidas, impongan como prioritaria la reindustrialización y la preferencia comunitaria, bajen impuestos, eliminen cargas y apuesten por las energías productivas. Solo así el genio europeo renacerá y haremos Europa grande otra vez. Si usted se fija, estas cosas que ha enunciado Buxade son, se podrían decir perfectamente del gobierno español. Y por eso el gobierno español, con todo lo apandador que es el niño bonito de la Comisión Europea. Porque hace exactamente lo que la Comisión Europea quiere, en materia de energía, en materia de impuestos, etcétera. Ahora, como usted sabe, el último
¿cómo llamarlo? Bueno, da igual. Monigote, que han sacado para espantarnos, es el tema de los aranceles. Como si nunca hubiéramos tenido aranceles. Como si no hubiera aranceles ahora mismo. Oír en las Cortes también, por cierto, ha salido Abascal a hablar de los aranceles, le ha dicho a Sánchez, lo ha dicho así. Usted no solo nos enemista con Argentina, con Israel, de paso con Italia, con Hungría, con Holanda, ahora quiere enemistarnos también con Estados Unidos, convirtiéndose en el paladín anti-Trump. Y mire, le digo algo, ojalá no lleguen esos aranceles anunciados y añadidos ahora a los suyos desde Estados Unidos. Pero si llegan, serán por su culpa. Serán por su beligerancia, señor Sánchez. Sí, porque el señor Trump ha dicho que va a eximir a Italia de los aranceles porque Meloni le cae bien. Y usted, en vez de ser mínimamente diplomático, ¿qué ha hecho usted? Se ha puesto chulo. Es muy sencillo. Meloni cae bien y usted cae mal. No me extraña. Tendremos aranceles por su culpa. Porque usted es fuerte con el débil, pero es un servil con el poderoso. ¿Cómo nos ven desde fuera? Pues yo creo que nos ven como un país europeísta. Nosotros tenemos a la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, a Nadia Calviño, tenemos como vicepresidenta primera de la Comisión a Teresa Rivera. Creo que hemos influido en debates importantes en Europa, como es el Pacto de Migración y Asilo, como es la primera regulación sobre la inteligencia artificial. La verdad es que yo hubiera quitado la respuesta de Sánchez, porque ya que usted, pero en fin, oígame, aquí, donde hay patrón no manda marinero, y es evidente que esta noche el patrón no soy yo. Bueno, en fin, no es verdad. Aranceles. ¿Quiere usted saber cuál es la realidad de los aranceles? Vamos a ver, el acero, norteamericano que entra en Europa tiene un arancel del 25%. Daniel Lacalle sacaba el gráfico de los aranceles, vamos a verlo, que espero que está, alabado sea Dios, ahí está. Estos son los aranceles, las tarifas aplicadas efectivamente en diferentes productos. Las tarifas que impone Europa sobre importaciones norteamericanas y viceversa. O sea, ellos ponen menos aranceles a nuestros productos que nosotros a los suyos. Y ahora dice Trump, pues voy a subir los aranceles. Y aquí todo el mundo, aranceles fascistas. No me toquen las narices, hombre, por Dios, que somos mayores ya, que todos nos acordamos de Cambó y el arancel Cambó. Bueno, todos no, pero algunos sí que nos acordamos. En Canadá, por cierto, Trump había amenazado con unos aranceles del 25%. Y los canadienses, arancel fascista. Bueno, pues dile a tu responsable de fronteras que me pare el tráfico de fentanilo, porque el primer lugar de entrada de esa droga terrorífica en Estados Unidos no es México, es Canadá. Lo han hecho y se acabaron los aranceles. Pues si ya sabemos cómo es. No quiero decir que sea bueno. Lo que me parece es que la gente tiene que entender por qué se están haciendo las cosas que se están haciendo. También en el Partido Popular Europeo, que acaba de reventar el acuerdo de gobierno con el Partido de la Libertad. Vemos el titular. ¿Sabe usted que había un pacto de gobierno entre el Partido de la Libertad, que es el Partido Soberanista, Nacionalista, Patriota, lo que usted quiera, ¿verdad? Y el Partido Democristiano, sí, en realidad, porque la UVP es... Bueno, el Partido Popular Europeo lo ha dinamitado, prefiere que haya un gobierno frágil, quebrado, de coalición demócrata-cristiana con socialistas, antes que eso otro. Y aviso a navegantes, sobre todo a boxantes, porque aquí van a querer hacer lo mismo. Vale, ya, me callo ya. Ahora, Marcela, que estábamos deseando hablar. No, bueno, es que has puesto muchos titulares. Sí. Vamos por partes. Yo creo que la intervención de Buxade en el Parlamento Europeo ha sido brillante, ¿no? Recordando precisamente este exceso de burocracia y falta de creación de riqueza que al final es lo que generan las políticas de Europa. Ahora entraré con los aranceles y yo creo que ha dado la clave a Abascal hoy en el Congreso. Porque, bueno, en mi opinión los aranceles no siempre tienen que ser malos per se, ¿no? Pero en particular es que resulta que nosotros, muy bien lo ha apuntado hoy Santiago Abascal, sufrimos los aranceles que impone Europa a los propios países europeos y no a los países externos cuando el producto de Marruecos entra aquí sin los mismos controles que se les exige a los países europeos, en concreto a los agricultores y ganaderos españoles, ¿no? Y eso... Porque es un acuerdo europeo.
Bueno, es Claro. un acuerdo europeo que va en contra de los propios países que conforman la Unión Europea, con lo cual es que es todo... Con lo cual volvemos al tema, Úrsula, que lo que habías planteado al principio, es que todo estaba conectado. Hablando de Úrsula, ¿no? Hoy yo he escuchado su intervención, ¿no? Y hablaba ahora del tema un poco más ligado al control de la inteligencia artificial y redes sociales, de este mensaje único que nos imponen. Pero ella hablaba de confianza y ha usado, no sé si 6 palabras, ¿no? Ha dicho abierta, o sea, que hagamos una inteligencia artificial abierta, inclusiva, ética, segura y confiable. Digo, les falta sostenible, les falta ha dicho algo peor. Vamos a hacerla por el bien. Cuando Ursula von der Leyen va a definir lo que es el bien y el mal, o sea, debajo de la mesa. Ahí va yo, cuando estos globalitarios, como bien apunta Carlos, usan todas estas palabras, es porque están haciendo todo lo contrario. O sea, ni lo que ellos nos controlen ni es seguro, ni es ético, ni es abierto, ¿no? Entonces, yo creo que esta situación que está viéndose en muchísimos países occidentales, en contra de la libertad de expresión, avalada y apoyada por la Unión Europea, ¿no? Bueno, lo vimos con las elecciones hace escasos meses en Rumanía, ¿no? Pero en general, o sea, con toda esta imposición en redes, etcétera, pues es que hemos tratado muchos temas, ¿no? Pero yo creo que es para echarnos las manos a la cabeza y valorar qué se está haciendo en Europa y qué se está legislando en Europa. Ignacio, Carlos, Pedro. Bueno, lo que Buxadé denuncia es el Acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo, que además son acuerdos suscritos con verdadero entusiasmo por el Partido Popular y por el Partido Socialista, que son los que limitan, son estos pactos los que limitan nuestra industria, la reindustrialización de España, el fortalecimiento de la riqueza nacional. Eso por un lado. Y como muy bien has apuntado antes, Marcela, claro, es que es de un ridículo esto máximo, porque mientras exigimos a nuestros agricultores, a nuestros productores, una serie de requisitos muy duros, muy exigentes, precisamente por culpa del fanatismo climático del Acuerdo de París y del Pacto Verde Europeo, importamos a España y al resto de la Unión Europea productos de otras naciones extracomunitarias, no solamente Marruecos, multitud de estados, por ejemplo de África, a la Unión Europea. Por tanto, al final lo que hacemos es desproteger y acabar con nuestra propia industria, que se deslocaliza, evidentemente, pues hay gente que decide irse a Marruecos y producir en Marruecos porque es más barato y encima los requisitos son inferiores. Y esto es tremendo. Como consecuencia también del Pacto Verde Europeo y del Acuerdo de París, aquí en España se acordó simplemente con la oposición de Vox la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. En dicha ley se prohíbe la exploración, la investigación y la explotación de nuestros propios recursos naturales. Es decir, que nos estamos suicidando nosotros mismos como nación desde el punto de vista industrial, cuando lo que hay que hacer es todo lo contrario, un giro de 180 grados, cambio de rumbo total y completo. Y luego, como muy bien apuntabas antes, José Javier, vamos a ver, si es que la Unión Europea ha impuesto más aranceles a los productos norteamericanos o de los Estados Unidos en particular que al revés respecto a los productos fabricados en la Unión Europea o producidos en la Unión Europea que se importa a Estados Unidos. Lo que pasa es que llega Donald Trump, pone unos aranceles que a mí no me gustan en particular porque no protegen... Pero que no los ha puesto. No, pero bueno, que se está planteándolos, bueno, sí, pero está planteándolos, generan ya los medios de comunicación ese debate y dicen, ¿y Vox qué opina? Pues mira, Vox está con los productores y con la industria nacional, sin duda alguna. Pero tendrán que entender el resto de personas, ¿no? Obvio, que el presidente de los Estados Unidos vela por los intereses de los Estados Unidos, y eso es lógico y normal. Pero bueno, a mí no me gustan, pero claro, es que nosotros ya tenemos muchos aranceles por consecuencia de Pacto Verde Europeo, el Acuerdo de París, es decir, si nosotros estamos autolimitando, pues evidentemente son de alguna forma aranceles y cargas que nos estamos imponiendo nosotros. Y por lo tanto, el culpable de lo que está pasando en España de la desindustrialización no va a ser Donald Trump, que tomó posesión el 20 de enero, sino en concreto pues Pedro Sánchez. Pedro y Carlos, por el orden que queréis, que a mí me da lo mismo. Pues Pedro y cierra Carlos y nos vamos a la publi. Hay algo más, además de lo que dice Ignacio, de que sale más barato, se importa porque sale más barato. Hace años, estando yo en Venezuela, se hizo viral un video de un programa que vi aquí en una televisora donde Bertín Osborne fue entrevistado por varias chicas. Y él explicaba que quiso vender aceite de oliva a un funcionario venezolano y que le dijo, bueno, ¿y cuánto me queda por acá? ¿Y cuánto? El tema es que además cuando está
las importaciones, y cuando te haces dependiente de las importaciones, la burocracia gubernamental tiene infinidad de oportunidades en muy distintos niveles para la picada, la mordida y el tarascón, como decía el general Marcos Pérez Jiménez, que es para llenarse los bolsillos. Y por otra parte, sea la Unión Europea o sea España, con la lloradera que tiene, con las apenas amenazas o insinuaciones de aranceles por parte de Donald Trump, es la reacción del que, además de llorón, se sabe débil. O sea, que sabe que no tiene capacidad porque a Trump le dirán, mira, que no te vamos a mandar más BMW para Estados Unidos, no importa, si yo tengo aquí Ford, tengo Chrysler, tengo quien me haga lo que además quieran. los quiero fabricar en Detroit. Eso. Carlos. Yo creo que en este caso Europa se está quedando retrasada. Yo creo que ha perdido el ciclo, el cambio de ciclo clarísimo que estamos. Hasta ahora, en los últimos 30 años, realmente el capital financiero ha impuesto una serie de políticas que tenían como consecuencia el empobrecimiento de los países, la liquidación de las naciones, la ruptura de esas sociedades. Yo creo que la inmigración, la invasión migratoria, la eliminación de o trabas completamente a la actividad económica, iban en esa línea, y lo que ha sucedido es que el mundo se ha dado cuenta de que esa es una línea suicida. Es una línea en la que la desaparición de los países supone la desaparición de las sociedades que los conforman, y eso al final es la destrucción y que someterse a los dictados de una élite global que realmente intenta imponer un control absoluto de la vida, y tiene toda una serie de políticos, medios de comunicación, Pedro Sánchez, Úrsula, etcétera, etcétera, que son los que intentan implementar esa agenda de destrucción. Y esa agenda ha sido derrotada, y ha sido derrotada en muchos países en un proceso acelerado. Es decir, ¿quién iba a imaginar que Orbán iba a resistir? ¿Quién iba a imaginar que todo el arco nórdico iba a desaparecer la socialdemocracia? ¿Quién iba a imaginar que Milei iba a ser capaz de liquidar 50 años de peronismo? ¿Quién iba a imaginar que Meloni iba a convertirse en primera ministra de Italia? De tal manera que hay toda una serie de factores que están rompiendo ese modelo, y en consecuencia la insistencia de Úrsula y todos sus aliados, sus perrillos falderos, entre nuestro presidente es cabeza destacada, lo único que hace es conducirnos a la ruina. Y no reconocer que vas hacia la ruina, lo que hace es que caigas de cabeza en ella. Ese cambio de ciclo, ese cambio de otra cosa, está imponiéndose en todo el resto del mundo, con Estados Unidos a la cabeza, y vamos a asistir a un proceso de enriquecimiento, de engrandecimiento de las naciones, del que España, como no nos deshagamos de este gobierno mafioso, vamos a quedar al margen. Señores, a la publicidad. Y a la vuelta empezamos con la política nacional, el palacete del PNV, lo de la inquiocupación, el decreto que Feijóo se ha comido con patatas, sirviéndolo además con guarnición, y más cosas, porque hay novedades de corrupción importantes, y la gran guerra, o sea, la guerra, el combate de los jefes, como en Asterix, que es Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, en el que entraremos también. Antes, importante, este sábado a las 11:30 de la mañana, después de varios cambios por razones de seguridad, mire usted cómo está la cosa, en la calle principal de Provincias número 4 de Madrid, conferencia. Orgullosos de nuestra historia, en la Masía de José Luis. ¿Quiénes hablamos? Pues un servidor, que por eso lo traigo, pero además Juan Chicharro, Gonzalo Fernández de la Mora, hijo, Fernando Paz y un servidor, insisto, el sábado 15 de febrero a las 11:30. Por razones de seguridad hay que apuntarse, así que es mejor que mande usted un mail a orgullososhistoria@gmail.com, y así confirma usted la asistencia, y es mucho más fácil para todos. Lo de las razones de seguridad no lo exagero, es que la cosa está francamente complicada. Lo volveremos a recordar, pero usted vaya apuntándoselo, foto a la pantalla inmediatamente con el móvil, y así ya sabe dónde escribir. Publi, y a la vuelta el palacete de Feijóo. 7 millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor, que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrecen los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos, sin tener que mover
compañeros de casa, para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar. ...23-13, 22-13 en Canarias. Vamos a abrir el capítulo de Política Nacional, pero hemos de abrirlo con esta revelación que es muy importante. El audio, que hasta ahora no se conocía, y esto desde luego es irregular, ¿verdad?, de la AEMET, que a las 12:05 del 29 de octubre le dice al 112 de la Comunidad Valenciana que deje de preocuparse. A las 12 del mediodía, que era por cierto lo que decía Mazón, ¿eh? O sea, Mazón, bueno, pues aquí hemos pedido su dimisión, debería haber dimitido ya, pero tenía razón. ¿Lo escuchamos? Emergencia, dígame. ¿Hola? Hola, buenas, llamaba de AEMET. Ah, sí, mira, un momentito, te paso con mi compañera, ¿vale? Un momentito. Hola, buenos días, Hola, buenos días, ¿qué tal? A ver, cuéntame, me has estado llamando, ¿verdad? Es que no me iba el audio, no escuchaba. Sí, porque nos ha dicho también el 112 que intentabais contactar con nosotros y no entraban bien las llamadas. Y es verdad que tenemos problemas ahora mismo con las comunicaciones telefónicas, pero... Sí, porque he llamado a otra persona y sí que me iba la conexión, digo. No sé qué está pasando. Bueno, ¿qué novedades tenemos? A ver, ya en principio no vamos a marearos con más avisos. Se han confirmado los de la mañana, pero no hemos hecho cambios, salvo creo que algo marítimo, porque si no, no me hubiese dejado confirmar lo de la mañana, ¿vale? Sé que ha sido un poco jaleo, hemos ido subiendo naranja, rojo. Bueno, vamos ahora a hacer el estudio de por qué hemos ido emitiendo en escala y no todo junto. Vale. Y bueno, para marearos menos. Y bueno, la cosa es, pues eso, lo previsto, ¿no? De que las precipitaciones máximas irán yendo hacia el norte y sobre todo hacia el interior. Vale. Pues está claro. Junte usted eso con las 2 horas y media de tardanza por parte de la Confederación Hidrográfica sobre el agua que llegaba al Barranco del Pollo. Y van a empezar a salir cosas, a ver si mañana conseguimos hablar con José María Llanos en la comisión de la Dana que hay en las Cortes Valencianas, para que nos vaya contando, claro, porque ahora empiezas a encajar piezas. Y esto es un puñetero desastre todo, empezando porque no funcionan bien las conexiones telefónicas de la EMET, o sea, es para no creérselo. No, pero esto demuestra que cuando tú tienes un Estado como el español, donde se roba tanto, que la corrupción llega prácticamente hasta el último rincón, los elementos cruciales para defender el Estado, para defender a los pobladores de una nación, fallan, porque realmente alguien se ha llevado la mordida y los equipos que debían funcionar no funcionan, o funcionan irregularmente, funcionan un rato sí y otro no. Es decir, ¿esto qué supone? Supone la constatación clarísima de que España es un Estado fallido, de que en España los mecanismos de protección de los individuos están desaparecidos, y están desaparecidos a manos de una mafia que es realmente una organización del crimen organizado que utiliza los resortes del poder y del gobierno para enriquecerse mientras desprecia absolutamente los bienes y las vidas del resto de los ciudadanos. Y eso significa que como la población española no se ponga en pie, claramente, todos nuestros servicios van a desaparecer. Hay una señora que sufre un accidente de corazón el lunes. Inmediatamente va al hospital, le atienden muy bien en el hospital, en Guadalajara, y esa señora llama a su médico para hablar con el especialista y le dan una situación de emergencia, y le dan cita para el próximo 18 de abril. ¿Dónde está el servicio? ¿Dónde está el dineral que estamos pagando en supuestamente tener esos servicios? Y eso va cada día empeorando más, precisamente porque el robo deteriora todas las instituciones y eso significa que este Estado no funciona. Vamos a ir encajando piezas, una detrás de otra. Hablábamos de corrupción, ¿no? Y de tal. La segunda del día, esto es noticia de la de hace 2 horas y media, una cosa así, lo de Santos Cerdán. Creo que tenemos además el titular, que es una noticia de Miguel Ángel Pérez. El AUCO
envía material incriminatorio sobre Santos Cerdán a los dos jueces que están llevando básicamente el mismo caso. En la Audiencia Nacional, el caso Koldo, y en el Supremo, donde está todo el asunto de Aldama relativo a la gente aforada, es decir, ministros, etcétera, ¿no? Bueno, pues Santos Cerdán también pillado. En fin, bueno, mire, cosas que le vamos contando. O sea, esta es la situación del país, ¿verdad? Puede empeorar, joder, que sí puede empeorar. Por ejemplo, con el asunto del famoso decreto Omnibus, que yo, de verdad, es para no creérselo. La posición del PP aquí es muy complicada de explicar, porque si todo el mundo entiende lo de las pensiones, no se entiende que se haya tragado otras cosas, como, por ejemplo, el asunto de la inquiocupación o del palacete. Las imágenes son evidentes, todo el mundo ha votado a favor de ese decreto menos Vox, ahora nos contará Ignacio entonces por qué. Creo que tenemos la imagen, ¿verdad?, además del hemiciclo, que siempre es una cosa muy vistosa con todos los que han votado sí y todos los que han votado no. Ahí tiene usted a la ministra presidenta de las Cortes, doña Francina Armengol. Y ahí, sonando igual que el teléfono de emergencia de Valencia, el aplauso, menos los de Vox, que son los que han votado que no. Dentro de eso que se ha votado, se incluye, si yo no me equivoco, ahora me sacará Ignacio Doces del error, si lo fuere, dificultar los desahucios para los llamados inquiocupas. Es decir, gente que está pagando un alquiler que deja de pagarlo. Cosa que todos podemos ponernos en la situación de la gente que deja de pagar un alquiler porque tiene un problema sobrevenido. Pero básicamente la medida del Gobierno consiste en que ahora todos hemos de pagar al propietario el dinero que el inquilino no le ha pagado cuando el propietario recobre la vivienda. Y mientras tanto, ¿qué? Pues mientras tanto, esto que contaba el Libre Mercado el otro día, que es lo que hay. Es decir, una señora que le embargan por segunda vez porque su inquiocupa no le paga nada. Lleva 5 años sin pagarle nada. Y la otra dejó de pagar el agua, como ha dejado de pagar el agua, embargada ella. O sea, de verdad, en fin. Bueno, la situación es esta, Ignacio Doces. A ver, ¿por qué habéis votado que no a todo? Bueno, nosotros ya lo dijimos. El Partido Popular dice que sí, luego que no, luego vota que sí. En fin, una verdadera locura. A ver, este decreto ley que hoy se ha convalidado, nosotros hemos votado efectivamente en contra, incluye una serie de aspectos por los cuales nosotros no podíamos pasar. Primero, regalar al Partido Nacionalista Vasco, no al gobierno vasco, sino al Partido Separatista Vasco. Sí. O un particular. O un particular, claro. Efectivamente, que cree tanto en la igualdad de los españoles, efectivamente, ¿no? Y que tan bien hace a España, lo digo de forma irónica, evidentemente, le estamos regalando un palacete con un valor estimable de 15 millones de euros. Y además, como la posesión la va a tener el Instituto Cervantes hasta el año 2030, le vamos a estar pagando una renta que se calcula anual en torno a 1 millón de euros. Pero no solamente contiene eso en favor del PNV este decreto ley, también una compensación por varios inmuebles sitos en Francia que no posee el PNV, básicamente porque están derruidos. Y eso también está en el decreto de ley, poca gente habla de esto. Luego el asunto de la inquilipación, un arrendatario, un inquilino que deja de pagar la renta de alquiler, incluso con una resolución judicial firme que dice que hay que desahuciar, pues no se puede. Por tanto, es una vulneración flagrante del derecho a la propiedad privada. Y además, por ejemplo, las ayudas al transporte, que tanto cacareaba el ministro Bolaños hoy, las ayudas al transporte a los municipios están condicionadas a que los propios municipios establezcan zonas de bajas emisiones, que también, como sabemos, porque ya la he señalado alguna sentencia, pues vulnera derechos y libertades. Esto es parte del contenido por el cual nosotros no íbamos a pasar. Y además nosotros sí que creemos que los españoles, los pensionistas y también los jóvenes, se merecen muchísimo más. Los pensionistas se merecen mejores y mayores pensiones, pero para eso lo que hay que hacer es acabar con el gasto político ineficaz, superfluo, que no reporta ningún bien del interés nacional. Se calcula por el Instituto de Estudios Económicos en 60.000 millones de euros el gasto improductivo. Por ejemplo, también el de las comunidades autónomas, con sus duplicidades, con sus triplicidades. Lo que hay que hacer es reindustrializar España, poner a todas las fuerzas de la sociedad a trabajar en una misma dirección y con eso los jóvenes tendrán mejores trabajos y desde luego los mayores tendrán mejores
y mayores pensiones. Claro, el chantaje del gobierno al conjunto de los españoles, por ahí nosotros no vamos a pasar. Y además nos consta que hay millones de pensionistas que no estaban dispuestos, ni de broma, a que se utilizase su nombre, sus nóminas y demás, eso sí, con un chantaje para dar al Partido Separatista Vasco, que tanto daño hace a la unidad nacional, a la igualdad entre todos los españoles, y que lo llevan haciendo desde su propia fundación por parte de Sabino Arana. Al PNV, yo quiero insistir en este asunto, es decir, el argumento histórico del PNV es falaz. Pero bueno, puedes aceptarlo, decir, bueno, va, es que como formaba parte de los bienes del gobierno vasco del exilio, de ese el gobierno vasco. Buah, en fin, te puedo aceptar pulpo como animal de compañía, pues por si habla euskera, si no... Pero es que no es al gobierno vasco, es al PNV, le estás dando un bien, que es como si mañana Pedro Sánchez dice, el Escorial se lo voy a dar a Carlos Astiz, que me cae muy bien. Es que es lo mismo, claro, enajenas un bien del Estado y se lo regalas a un particular. Y como el monasterio del Escorial pues tiene allí, es una cosa de visita y no sé qué, mientras Carlos se instala, tú le vas pagando a Carlos 1 millón de euros todos los años, que esto es lo que ha pasado. En fin, de verdad. Que sí, ¿no? Que quieres un... Sí, bueno, no, yo creo que tendría un poco más de decencia que el PNV y no aceptaría un regalo de esas características de algo que es de todos los españoles. Pero yo creo que esto es una manera clarísima, es decir, la única oposición posible frente a esta organización criminal que llamamos gobierno es desautorizarle, romper cualquier relación, cualquier apoyo que pueda tener directa o indirectamente y denunciar tanto dentro como fuera de España todos sus desmanes. Porque si no, lo único que estás haciendo es legalizar el robo manifiesto, la destrucción del país y además legalizando, como si esto fuese una democracia, lo que realmente no es más que un estamento cada vez de crimen organizado más amplio que quiere controlar todos y cada uno de los huecos que le deja la democracia española destruyendo la nación. Y yo creo que en ese sentido, es decir, el Partido Popular tiene que hacérselo mirar, porque lo que está haciendo es legitimando esa serie de robos al conjunto de la sociedad española, del cual el palacete para el PNV es solo una muestra escandalosa, pero una muestra del robo real al que estamos asistiendo. Es que tiene mucho valor como figura, sí. pero luego está la cuestión de la incubación, que para un partido de derechas, yo querría pedir la opinión de Marcela Regía. Hombre, se supone que la propiedad es importante, ¿no? Es decir, para desalambrar ya está a la izquierda, o estaba. Pero la fragilización de la propiedad, ¿qué significa? En la práctica, vetar los desahucios de los inquiocupas me parece una cosa terrorífica. Es decir, tú ahora tienes una casa ya no segura. Bueno, es fomentar la ilegalidad, lo que durante años ha estado perseguido y justificado en vía judicial. Y es que es gravísimo, porque tú apuntabas un tema que todo el mundo saca cuando se habla de este ejemplo, que es la vulnerabilidad del afectado, pero es que eso no lo tiene que pagar el propietario. Lo que debería haber aquí es una ley efectiva para que se desaloje de inmediato a esas personas que no están asumiendo la renta del lugar en el que viven, ¿no? Y el Estado encargarse en su caso todos estos recursos que destina para dar un aval a las personas que no pagan y entre el dinero de todos los españoles entregárselo al propietario, deberían destinar todo ese dinero a que hubiese un estudio sobre la vulnerabilidad de esas personas y asignarle una vivienda de protección oficial o una vivienda estatal para garantizar, ¿no?, pues un estado de vida mínimo y digno, ¿no? Pero, ¿qué es esto de que el propietario tenga que asumir la vulnerabilidad de un tercero? O sea, ¿en qué país vivimos? Es que es de doctrina de capítulo 1 de Partido Comunista, ¿no? Entonces, es gravísimo que esto se esté aprobando en España con la connivencia del Partido Popular. Yo creo que no voy a entrar en el tema de la ley Ómnibus, porque aparte que hemos hablado un montón sobre ello, lo ha explicado perfectamente Ignacio en este momento, todo lo que implicaba y tal, pero sí que quiero remarcar dos cosas muy brevemente, ¿no? En primer lugar, sobre el audio con el que hemos comenzado este debate del tema de la Dana. Es gravísimo, bueno, la filtración del audio, yo me alegro para que los españoles sepan en el peligro en el que estamos. O sea, es que eso es un reflejo de que nos gobiernan ineptos y que nos gobiernan personas que no le interesan ni un mínimo la vida de los españoles. Es que es gravísimo que entre risas se rían de que no hay conexión en pleno siglo XXI, donde tú hoy puedes localizar a una persona inmediatamente de cualquier organismo.
por muchísimos medios que no sea la conexión telefónica, ¿no? Eso es una vergüenza. Es una vergüenza después lo que sucedió, ¿no? Porque si no hubiera sucedido nada grave se quedaría en un chascarrillo la conversación, pero la realidad es que ha sucedido, que ha afectado a miles de vidas, de fallecidos que desconocemos el número y de personas que no van a rehacer su vida normal porque ha quedado devastada todo su entorno, su material y personal, ¿no? Y bueno, y luego ya por último, ¿no? Apuntaba Carlos una cosa, ¿no?, interesante, ¿no?, que decía, ¿no?, disimulan como si esto fuese una democracia. Es que todas las tiranías y todas las dictaduras del siglo XXI se fraguan en pseudodemocracias. Tienen una oposición blandita que les hace el papelito para que ellos sigan aguantando y tienen abarcado todo el poder ejecutivo, legislativo y judicial, que es lo que pasa actualmente en España, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que abrir un poco los ojos y darnos cuenta de que esta deriva ya es muy peligrosa a donde vamos. La ley ómnibus, entre otras miles de decretazos del Partido Socialista o del gobierno actual, lo corroboran y bueno, ya los temas estos como la Dana pues solo nos hacen ver ese fracaso que bien apuntaba Carlos de las Tú dices que todas las tiranías se han fraguado en democracia, pero es que es mucho peor, porque si tú ves el caso de Venezuela, en Venezuela llegó al poder Chávez de la mano de los guerrilleros que había perdonado Rafael Caldera, como hoy está en Colombia Petro, después de lo que hizo Santos con la FARC, como en España podrá gobernar el PSOE, pero quien lleva la sartén por el mango son separatistas y la ETA. Eso estamos viendo en el País Vasco y en Navarra. Entonces, fíjate, pero es que además en el tema narrativo, pues yo recuerdo por mucho tiempo, dato mata relato, mentira. Y en el relato, la derecha, la centroderecha o quien sea, está equivocado porque va por delante el palacete y debería ir por delante la propiedad. Pero es que en ese tema también estamos atrasados porque se ha creado una sociedad de mileuristas o de gente que se ha ido precarizando paulatinamente, que entonces están como el cuento del comunista, que lo voy a decir rapidito. Y si hay que dar 2 casas para la revolución, claro que sí, vamos a dar 2 casas. Y si hay que dar 2 coches, por supuesto que doy 2 coches. Y si hay que dar 2 gallinas, no, eso no. Y yo, coño, pero tú das 2 casas, 2 coches. No, pero es que yo no tengo ni casa ni coche, pero las gallinas sí las tengo. Entonces la gente percibe que están atacando a alguien que tiene algo que ellos no tienen. Entonces a mí sería muy interesante hacer un estudio de qué parte de la población cree que tiene opción a tener un apartamento y se va a ver vulnerado porque los inquiocupas lo van a atacar. El meollo del asunto está ahí. Don Ignacio, cerramos tema. Es que este gobierno ha llegado a atacar a los propietarios como culpables del problema de la vivienda hoy. Sí. Es decir, mientras que el parque de vivienda, totalmente, el 93% son propietarios, pequeños propietarios, son los propietarios de los mismos, ellos dicen que no, que los grandes tenedores... Yo pregunto, esta medida, para las personas que tienen un piso, si saben que no van a poder sacar al inquiocupa de su propiedad, ¿van a poner su propiedad en alquiler? Evidentemente no. O si la ponen, con muchísimas más garantías y, por supuesto, económicas. Por tanto, se incrementan también los precios de los alquileres. Es decir, que la medida es absolutamente contraproducente para abaratar el alquiler en España. Bueno, medida que solo protege el aval si estás dentro de los precios del Estado. Otra medida comunista que les encanta a ellos siempre controlar todo. Bueno, porque si no estás en precios de mercado no hay aval. Claro, pero para ellos el culpable del incremento de los precios, tanto en la compraventa como siempre es el alquiler, es el propietario. Nunca, no los poderes públicos, no ellos, no los que dirigen España. No, es la excesiva regulación y la carta blanca. Son tantos factores, la verdad, que claro, sí. Tantos en la oferta como también en la demanda. Bueno, mire, pues esto hay que subrayarlo. Luego, por otra parte, en la sesión de las Cortes ha pasado de todo. Vamos a resumirlo muy rápidamente porque tampoco ha dado mucho para más. Es decir, el Partido Popular ha intentado aparentar una oposición vigorosa, muy difícil después de haber votado eso, que quiere usted que le diga. El PSOE estaba en la suya y Francina Armengol pues también en lo suyo. Que es difícil últimamente saber qué es exactamente lo suyo después de las conversaciones telefónicas conocidas, pero bueno, ha llamado mucho la atención, por ejemplo, que cada vez que decía Vox, decía Vox.
Se la formula el diputado don Santiago Abascal Conde, del Grupo Parlamentario Vox, que tiene la palabra cuando quiera. La siguiente pregunta se la formula la diputada doña María José Rodríguez de Millán Parro, del Grupo Parlamentario Vox, que tiene la palabra cuando quiera. Estaba diciendo que referencia es que lo que dice es intenta confundir o señalar a Vox como si fuese esa red de bots que ellos acusan de ser los causantes de la desinformación. Sí, a mí me da la impresión que va más por ahí. En fin, no lo sé, igual está pasando en Botox. No, todo puede ser. Bueno, Pepa Millán con Bolaños, escuchamos. ¿Pero cuántas instituciones más van a politizar para que no se hable de su corrupción? Y respóndanos, porque lo único que consigue esquivando nuestras preguntas es confirmar aún más nuestras acusaciones a un gobierno cuya única promesa cumplida es la de haber levantado un muro contra los españoles. Y lo han hecho convirtiendo al Estado en una extensión del PSOE, donde su red clientelar se financia a base de haber subido más de 90 veces los impuestos a los españoles y se mantienen comprando al separatismo con prebendas por medio de su corrupción política. Mire, salario mínimo, pensiones, becas, podemos hablar de lo que usted quiera, de lo que hace este gobierno, porque ustedes ¿a qué se dedican? A hacer una cumbre, la Madrid Fashion Week de la semana pasada, donde se hacen llamar patriots, para que la gente crea que son ustedes patriotas, pero no, son patriots de los otros, de esos misiles que allí donde van no dejan nada de pie. Bueno, pues la propaganda. ¿Se ha fijado usted, igual se ha fijado, porque se le veía la nariz, no lo digo mala leche, que es así, que estaba Yolanda Díaz al lado de Bolaños? Y Yolanda Díaz al lado de Pedro Sánchez. Ese es el sitio de María Jesús Montero, que hoy no ha estado. Yo no sé por qué motivo. Espero que no sea nada malo de salud. De verdad que lo espero que no sea por eso. Y Yolanda Díaz hoy ha ido a desplegarse, sacando un libro, haciendo como que lo leía con Pedro, con que le contaba no sé qué. Son de verdad, en fin, de lo que no hay. Bueno, al final, ¿qué es lo que hay? Pues al final lo que hay es un problema del carajo con el fiscal general del Estado, que es responsabilidad política directa de Bolaños como ministro de Justicia. Y lo del fiscal, naturalmente, ya ha salido en las Cortes, nos lo cuenta Bea Dávila. García Ortiz se convierte, señor Sánchez, en uno más en la sesión de control al gobierno. ¿Quién va a pedir perdón? El borrado de los WhatsApp de su teléfono móvil, justo el día en que se conoce su imputación en el Supremo, ha estado en el centro de los reproches. Señor Bolaños, vamos a lo nuestro, vamos a lo suyo. ¿Considera que el Tribunal Supremo prevarica? Y las críticas del Partido Popular hacia los de Sánchez. Pero el tono más bronco, el de Félix Bolaños contra Álvarez de Toledo, diputada del PP. Hay quien piensa que está usted melancólica, nostálgica, algo triste, algo mohína, porque ya se han ido de España los ultras que visitaron Madrid el pasado fin de semana. ¿Usted está más cerca de los ultras de la Madrid Fashion Week del fin de semana pasado o del Partido Socialista Obrero Español? Usted difama al Tribunal Supremo para intentar salvar al fiscal general con la hipotética ayuda del Tribunal Constitucional. García Ortiz tiene un porvenir penal sombrío y es que ha hecho exactamente lo mismo que imputa al Supremo. Mire, es muy claro que usted está mucho más cerca de Orbán y de la ultraderecha europea que de este gobierno democrático y progresista español. Muy claro. Usted evidentemente está más cerca de los que cuentan el bulo, cuentan con su solidaridad porque le recuerda a su época pasada. En el gobierno insisten en su defensa, que aquí no hay caso, mientras en el entorno del fiscal maniobran aún por dar por cerrada la investigación. No respondió ante el juez Hurtado, si ante su defensa la abogacía del Estado, y sigue acogiéndose a un protocolo de borrado de datos para justificarse, y mismo que hasta los subordinados de la Fiscalía desconocen que exista. Desde su escaño, Miguel Tellado, portavoz de los de Feijóo, ha dejado caer incluso que si García Ortiz borró los mensajes es porque alguno vendría del propio gobierno de Sánchez. Hemos visto a su fiscal general del Estado destruyendo pruebas, borrando más de 5.000 mensajes de su WhatsApp y negándose a colaborar con la justicia. ¿Borraba mensajes? ¿Alguno era el suyo? Sigue usted con las insinuaciones, con las mentiras, con las falsedades. Cuide usted su reputación, que ser portavoz de delincuentes confesos no es buen camino. Con claras alusiones a la pareja de la presidenta Ayuso. Es muy interesante las reacciones del PSOE porque ellos tienen una burbuja narrativa de la que no se salen nunca. Entonces tú le puedes preguntar por el tiempo que hace en Frankfurt, que ellos te van a contestar el novio de Ayuso. Invariable. Bueno, es una indecencia políticamente, pero me imagino que será práctica para ellos. Un minuto por Barba, antes de irnos a la publi. Carlos, Marcela, Ignacio, Pedro. Muy rápido. Yo creo que el Parlamento ya es, a la vista de todos, está un cachondeo auténtico que lo único que hace es legitimar de cara al exterior
un gobierno dictatorial que pretende controlar todos los resortes, incluyendo no solamente los resortes políticos, económicos y similares del Estado, sino también todas las narrativas que salen de él. Es decir, a través de los medios de comunicación, tanto públicos como privados, el público colocando los suyos, en los privados también, vía subvenciones y dinero, de tal manera que realmente no podemos hablar ya de democracia, más que si queremos llamarla así, pero ha dejado de serlo hace ya mucho. Es decir, realmente la población, el pueblo español y ni siquiera los supuestos partidos de oposición son capaces siquiera de hacer que se presente el presidente del gobierno a dar explicaciones. Con eso está dicho todo. No, algunos no les dejan, pero yo comparto totalmente lo que ha dicho Carlos y me parece un apunte muy interesante el que tú has dicho, José Javier, de la burbuja narrativa, porque aquí no hay sesiones de control, pero ¿qué sesión de control? Si vienen a contar su libro y punto, da igual lo que les pregunten. El mismo libro siempre. Siempre el que traen de directo de Ferrat, ¿no? Entonces, este señor ni comparece, ni hace sesión de control, hoy no ha ido al acto de conciliación por el asunto este de llamar presunto confeso delincuente a la pareja de Ayuso, gravísimo también, que acabo de ver, no lo había visto, que se ha repetido hoy en el Congreso, ¿no? Entonces, este señor no está sujeto a control alguno, pero porque no le da la gana, o sea, porque el mandato constitucional se lo pasa por donde a él le viene en gana, ¿no? Entonces, más bien nos tiene controlados a todos los españoles a través de medios, a través de las redes sociales, a través de las instituciones y todo lo que abarca el poder de Sánchez. Entonces, estoy completamente de acuerdo con Carlos que aquí ya no hay un gobierno como podemos entenderlo constitucionalmente, sino la instauración de una tiranía. Ignacio. Pedro Luis. Sí, yo de la sesión de control de hoy quiero destacar 3 asuntos. Primero, Santiago Abascal, cuando ha preguntado a Pedro Sánchez por qué hemos abandonado a nuestros socios naturales internacionales, en qué nos abrazamos con ese fervor a terroristas y a dictadores. Básicamente la respuesta está ahí, porque él es parte del sistema de él. O sea, él es prácticamente un dictadorcillo, eso sin duda. Pepa Millán ha preguntado Bolaños sobre la colonización de todas las instituciones al servicio, no de los españoles, sino al propio servicio del gobierno y en particular de Pedro Sánchez. Y luego también hemos presentado una interpelación urgente que ha defendido muy brillantemente Carlos Hernández Quero a la ministra de Vivienda con un verdadero diagnóstico del problema de la vivienda hoy en España y también con las propuestas nuestras de Vox. Es decir, para mí el resumen de la sesión de control sería eso, es decir, las propuestas de Vox y lo que ha planteado tanto Santiago Abascal como Pepa Millán. Eso, sin duda alguna. Bueno, además del sainete al que ya nos tienen acostumbrados, a mí me da mucha risa eso de sesión de control, ¿no? Y de paso creo que nunca se ha controlado, porque como esta mayoría que está aquí, que designa a este señor que está aquí, va a controlar al que garantiza que sigan sentados ahí. Y eso tiene una solución, que es dinamitar el sistema electoral como está concebido. Mientras eso no suceda, va a seguir una mayoría designando a un ejecutivo y van a estar ahí sentados y podrán responder preguntas, pero seguirán ahí sentados. Muy rápidamente. No, es que estoy muy de acuerdo y con el Tribunal Constitucional, del cual creo que vamos a hablar luego, ¿no? Exactamente. Que este es un tema francamente serio. Bueno, va antes. Le recuerdo este sábado, 11:30 de la mañana, en la Masía de José Luis, calle principal de Provincias, en Madrid. Vamos a volver a sacar el anuncio, acto de recuperación. Como el gobierno está fallando con los 100 actos de Franco, pues hemos dicho, venga, nosotros vamos a ayudar al gobierno para que haya uno, ¿no? Sábado 15 de febrero, 11:30, orgullosos de nuestra historia, hablaremos Juan Chicharro, Gonzalo Fernández de la Mora, Fernando Paz y yo, en la Masía de José Luis, que está ahí. Es muy aconsejable mandar un mail antes, porque hemos cambiado de sitio 2 veces, por razones de seguridad, o sea, la cosa está como está. Si manda usted un mail, mejor, porque ahí ya, pues... Ya lo mandé. Gracias mil. Confirme usted la asistencia y andando. Nosotros nos vamos a la publicidad para ver algo que a la gente se le escapa en general, porque es lógico, pero que es de una importancia enorme, que es la transformación del Tribunal Constitucional en el último árbitro de la justicia en España y, por tanto, de la política. Es decir, el tirano constitucional. En fin, publi y enseguida lo vemos. Magnífico artículo. 23:44, 22:44 en Canarias, vamos a hablar de un asunto que todo español tiene que conocer, porque nos están transformando el sistema democrático en nombre de la democracia, nos están transformando el Estado de Derecho en nombre de los derechos y al final usted se va a quedar sin democracia y sin derechos y sin nada. Y con un señor que se llama Conde Pumpido, o quien venga después, ¿verdad?, sobrevolando España en los pliegues de su toga.
El tema es extremadamente importante hasta el punto de que el Supremo por 2 veces no lo había hecho jamás desde 1978. El Supremo por 2 veces en apenas 3 semanas ha deslizado en autos suyos la idea de que a un magistrado del Constitucional se le puede juzgar por prevaricación. ¿Cómo estará el ambiente? Informe Gutiérrez. El régimen del 78 ha mutado desde que el Partido Socialista y el Partido Popular acordaron la renovación del Tribunal Constitucional. El Tribunal de Conde Pumpido se está convirtiendo en la máxima instancia jurisdiccional del país, por encima del Tribunal Supremo, apartando así al Tribunal Constitucional de su función, que es garantizar los derechos recogidos en la Carta Magna. El Constitucional, además, no es parte del Poder Judicial. Esta maniobra política de Sánchez, que fue el que colocó a Pumpido, tiene como fin el control efectivo de las sentencias judiciales. El PP acordó la nueva composición del Tribunal Constitucional con el PSOE en 2021 y tardó 3 años en darse cuenta del fatal error. El cáncer del Estado de Derecho hoy en España se llama Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde Pumpido. Los magistrados del sector progubernamental del tribunal tienen disciplina de voto. Jamás la van a romper y votarán siempre lo que diga Cándido Conde Pumpido, que es el presidente del tribunal, que está en conexión política con el gobierno. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El Constitucional ha asumido este nuevo rol en el que se arroga el poder de enmendar la plana al Supremo con la justificación de que se han vulnerado los derechos fundamentales de los condenados. Así, en los casos que afectan al Ejecutivo y a sus socios, el Constitucional corrige al Supremo y deja sin efecto sus sentencias. Algo que le ha costado ya 2 advertencias por parte del Tribunal Supremo, que deja caer que podría incurrir en prevaricación al dejar en agua de borrajas sus sentencias. El Alto Tribunal hace referencia al lavado que hizo Pumpido a los condenados por el caso ERE, una querella dirigida contra Pumpido y los magistrados progresistas por parte de la Asociación contra la Prevaricación Atando Cabos, ha servido al Supremo para afirmar que el Tribunal Constitucional no tiene carta blanca y que se está desnaturalizando de alguna forma el recurso de amparo para convertirlo en una segunda casación sobre hechos ya aprobados incluso por varias instancias judiciales. El Partido Popular se ha pronunciado en términos similares. El gobierno busca cómplices de la degradación, no se presten. No son ustedes un tribunal de casación y mucho menos un salvoconducto para la impunidad de nadie. Vox va más allá y afirma que estamos ya en una autocracia. Y el Tribunal Constitucional está tomado, es decir, porque estamos ante la corrupción, la mentira y la traición, pero también ante la autocracia. Y estamos ante la autocracia porque hay un señor que se llama Cándido Conde Pumpido, al servicio de Pedro Sánchez, y que ha sido nombrado allí por el Partido Popular, con el acuerdo del Partido Popular. Y esta es la verdad. Esto no es todo. El Constitucional asume su poder soberano también en relación a la creación de nuevos derechos fundamentales. Pumpido se atrevió a esto en una sentencia de 2024 al considerar el aborto como un derecho fundamental, pese a que no tiene esa capacidad. Ante todos estos hechos, cabe recordar las palabras del entonces ministro de Justicia, ahora magistrado del Constitucional, Juan Carlos Campo, en las que dejó caer que la intención del gobierno era darle la vuelta al sistema. Junto a la crisis constituyente tenemos también un debate constituyente. ¿Se acuerda usted? Estábamos en pandemia y salió Juan Carlos Campo diciendo aquello y decía, pero bueno, se habrá equivocado. No, no se había equivocado, es lo que tienen en la cabeza. Y en ello siguen, claro, esto es gravísimo porque no lo ha votado nadie. Y esta es la situación. Yo daría la palabra primero a los juristas, que son Marcela e Ignacio, y después a los demás. Bueno, yo creo que esto es una patada a la pirámide de Kelsen, que en Derecho nos la enseñaban para el organigrama normativo, ¿no? Cuál era la norma que estaba arriba, pero también valía para el orden jurisdiccional en España y fuera de esa pirámide siempre, que en su cúspide estaba el Tribunal Supremo, estaba el TC o Tribunal Constitucional. Que no es Poder Judicial. Que no forma parte del Poder Judicial, exacto. Es un órgano que se dedica a interpretar la Constitución y hacer que se cumpla la misma y los deberes y derechos fundamentales que se establecen en ella, ¿no? Entonces, al final, aquí lo que se ha dedicado el Gobierno muy hábilmente para instaurar y promocionar su tiranía es a colocar sus tentáculos en todos lados, y el tentáculo togado de Pedro Sánchez en el Tribunal Constitucional es Conde Pumpido, y así en cada organismo público que ha ido tocando y que cada vez hace menos independiente, ¿no? Entonces, es que no hay más que decir, el Tribunal Supremo es el órgano máximo dentro del orden jurisdiccional en España, y el Tribunal Constitucional no puede interpretar estas cosas. Mira, ya ha pasado con los ERES,
tema formal, porque han ido por el tema formal, pero ya los han echado para atrás a través del tema formal el Tribunal Constitucional. Mañana pasará con la amnistía, con otra cosa que se le ocurra, porque todo hay que decirlo. Claro. Conde Pumpido será un togado de Sánchez, pero no es un idiota, es un jurista, ¿De reconocido prestigio? Sí, pero es un sofista. Bueno, ha No hecho es la un ley de jurista, es un amnistía, sofista, que claro. de momento se está debatiendo en Europa, o sea, no es un tonto, ¿vale? O sea, hablando mal y pronto, ¿no? Entonces, bueno, pues tienen ahí a su gente puesta y al final pues van controlando todos los organismos del Estado. Pero eso es más peligroso, que no sea tonto. Bueno, por eso supuesto. es peor, es peor. De hecho, hay gente que piensa que en realidad quien está pilotando la operación no es Sánchez, es Cándido Conde Pumpido. Bueno, entonces, pero es cosa que un no sería jalabolas. ¿Ok? Muy bien explicado. Un palmero. Que otro venezolanismo, ¿no? Que yo ya he explicado lo del jalabola, pero en la época cuando éramos parte de España, el señor de la hacienda tenía una hamaca y entonces tenía un esclavo que jalaba, entonces le llamaban el jalamecate, el que le meneaba la hamaca, entonces tenía que ser con una cuerdita porque no lo podía tocar. Eso es Cándido Conde Pumpido. Y tú lo has dicho, ya empezaron con lo de los ERE y luego hacen otra cosa y ya, si no hay una reacción, se va normalizando. El problema es que la No, reacción... porque la gente dice, lo ha dicho el Constitucional, lo ha dicho el Constitucional, como si fuera... Hombre, Es que siempre es- lo ha sido, es siempre que lo ha es sido. la máxima ha sido un instancia tribunal del de Estado. renombre. Pero claro, cuando ya han metido sus tentáculos y ahora nuestro argumento lo ha dicho el Constitucional corrompido por Sánchez a la fecha totalmente. Ignacio. Bueno, yo empiezo recomendando un artículo que ayer se publicó en la Gaceta de la Virosfera, de José Javier, excelente artículo, La tiranía, o el tirano constitucional, si no recuerdo mal. Y bueno, yo empiezo también por otro lado. A ver, los magistrados del Tribunal Constitucional están elegidos por las Cortes Generales, es decir, por los partidos políticos. 4 por el Congreso, 4 por el Senado, y luego añado 2 por el Gobierno y 2 por el Consejo General del Poder Judicial, que a la vez están designados los 20 vocales por las Cortes Generales, por 3/5 del Congreso y por 3/5 del Senado. Es decir, que los partidos políticos son los que colonizan desde el año 1978 el Tribunal Constitucional. En el año 2017, con el doble de senadores por parte del Partido Popular que del Partido Socialista, se designan a 4 magistrados del Tribunal Constitucional. Pues con el doble de senadores el Partido Popular designan a 2 propuestos por el Partido Socialista. Cándido Conde Pumpido, que luego es presidente desde el año 2023, y María Luisa Balaguer. Ambos son de una escuela que se llama el constructivismo jurídico, el uso alternativo del derecho, que no viene a ser aplicar la ley tal cual ha salido de las Cortes Generales, en base a la soberanía nacional, sino lo que yo interpreto, que quiere decir de acuerdo con mi propia ideología. Vale, esto, en definitiva, se llama ser un legislador. Y eso es lo que interpreta el Tribunal Constitucional, que en el fondo son legisladores, pero no negativos, para decir que una norma no está adecuada al texto constitucional, como supremo intérprete de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional, sino para decir que a lo mejor lo que decía una cosa, yo quiero decir que diga otra en base a mi propia ideología. Y esto que acabo de decir lo ha dicho la propia María Luisa Balaguer. Dice, yo no soy un ordenador donde vengo a aplicar directamente el texto sacado de las Cortes Generales, sino lo que yo quiero, en el fondo, que diga ese texto aprobado por las Cortes Generales. Esto es pues, muy gordo. Como digo, el Partido Popular, con el doble de senadores, eligió, se repartieron 2-2 los magistrados del Tribunal Constitucional. Dicho esto, hay un artículo en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que dice que las resoluciones del Tribunal Constitucional no podrán ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado. Y en base a esto se ha venido a interpretar que los magistrados del Tribunal Constitucional no pueden prevaricar. Y por supuesto que pueden prevaricar. Ellos no son impunes. Ellos sí que se tienen que ajustar a derecho y dictar sus resoluciones judiciales, en este caso las sentencias del Tribunal Constitucional, de acuerdo a lo que marca el texto constitucional. Claro, si tú anulas una sentencia, como sucedió con los ERES, en base a defectos, por ejemplo, en el procedimiento, es decir, básicamente que no se ha ejercido correctamente tu derecho de defensa, por ejemplo, sea el caso, como seguramente van a invocar muchos de los socialistas que hoy están encausados, y el Tribunal Constitucional dice, oye, pues nada, es que se ha vulnerado un derecho fundamental, que es el derecho a la tutela judicial efectiva, y por tanto, pues anulo la sentencia o retrotraigo las actuaciones, o como ellos quieran. Pero también hay otra cuestión muy peligrosa, que es que determinadas leyes aprobadas por este gobierno, muy ideológicas y también por el gobierno de Zapatero, no solamente se están declarando constitucionales, sino que están diciendo que son parte de derechos fundamentales. De tal manera que cuando Vox llegue al poder y derogue parte de ese ordenamiento jurídico aprobado
por el socialismo, y no solamente me refiero a Pedro Sánchez, sino a los gobiernos también anteriores del Partido Socialista, puede que algunos magistrados digan no, es que derogar esa ley es inconstitucional, en tanto que la ley no solamente era constitucional, sino que era parte de un derecho fundamental. Yo creo que queda bastante claro, como por ejemplo con las leyes de memoria, o como por ejemplo el derecho al aborto. Dice que es un derecho fundamental el aborto, cuando todo el mundo sabe, de acuerdo con el artículo 15 de su texto constitucional, dice que todos tienen derecho a la vida. Exactamente. Pero de acuerdo con esa interpretación torticera que ha hecho el Tribunal Constitucional, hablando de eso, siendo presidente de Cándido Conde Pumpido, se dictó la sentencia contra la ley del aborto. La sentencia diciendo que es un derecho fundamental y que es absolutamente constitucional. No, pero es una cosa, y él mismo como fiscal general del Estado, porque él fue fiscal general del Estado desde el año 2004 hasta el año 2011, en la época de Zapatero, había preparado informes firmados, rubricados como fiscal general del Estado, y eso ahora dicen, o sea, en ese momento, cuando él dictó la sentencia, no sería causa para inhibirse del asunto, y ahora dicen que el magistrado Macías no puede resolver el recurso de inconstitucionalidad de la amnistía o las acusaciones de inconstitucionalidad de la amnistía porque firmó un informe cuando era magistrado, vocal del Consejo General del Poder Judicial. Al final, ¿en qué estamos? En la maniobra del Constitucional de Consuno. Hay que suponer que del Ejecutivo para quedarse con todo. Carlos. Yo creo que además aquí falta una pata, y es que en todo esto lo que está también, lo que subyace, es la impunidad que todo esto, que todo este control le otorga a todos aquellos que están robando, que están saqueando las arcas del Estado. Esto es una parte muy importante porque todas las vulneraciones de la ley que está haciendo este gobierno y sus aliados realmente contemplan la posibilidad de quedar impunes precisamente por ese control judicial que tienen. Y yo creo que además en este caso, es decir, los que no denuncian esto, los que no pelean contra este control absoluto, es decir, se convierten en cómplices, y esa complicidad la estamos viendo por parte del Partido Popular, por parte de los separatistas y por parte de la izquierda de Bragueta que sufrimos, ¿no? En fin, bueno, usted tiene que saber que eso está pasando y además va a seguir pasando, porque esta es la típica conmoción a cámara lenta, que ya veremos, ya llevamos 2 avisos del Supremo. De verdad que el asunto es extremadamente serio. Nos quedan 2 minutos y medio de programa. Yo tengo que contar una cosa. España y yo somos así, señora, como el otro. Vamos a ver. Han aparecido las botellas de Rioja desaparecidas en la gala de los Goya. Resulta que en la gala de los Goya, que es un despilfarro descomunal, con sus impuestos, bueno, y estaban los de la denominación de origen con unas botellas que habían llevado allí como oro en paño, edición centenario, porque las habían elaborado precisamente por el centenario de la denominación Rioja, que todos adoramos por diferentes motivos, ¿verdad? Y que eran particularmente valiosas tanto por la calidad del vino, porque como llamaban la firma y tal de la gente, bueno, de los factores y todo eso. Y de repente van y desaparecen. Y llevaban 2 días desaparecidas. Y todo el mundo pensando quién se habrá llevado las botellas. Pensaban, pues habrá sido Almodóvar, no, Almodóvar no estaba. Pues igual Pedro cuando pasaba por allí, no sé, en fin, bueno. Han aparecido, estaban en Radio Nacional de España, en el programa de cine, porque ellos dicen que, claro, con todo el follón del trabajo empezaron a recoger, y no sé, ¿será que tiene la misma forma una botella de Rioja con micrófono? No lo sé. Al recogerlo, embarraron todo junto y se lo llevaron. Y hoy ha llamado Radio Nacional de España a la denominación de origen para decir que las tenemos nosotros, que no se preocupen, que ya han aparecido. Alguna estaba vacía, ¿no? No, y estaban llenas. Eso era interesante. Bueno, salvo que en principio estaban bien, intactas, ¿no? ¡Ay, qué país, de verdad! Pues ahí no hay un Cristo que convierte el agua en vino, ¿no? Que la hayan vaciado y luego le hayan echado otra cosa. En fin, ahí estamos, señores. Carlos Astiz, muchísimas gracias, Marcela Regía, Pedro Luis Pedrosa, Ignacio Doces, gracias mil, de verdad. Gracias particularmente a Ignacio, porque además hoy lleva todo el día en el Congreso, con lo cual esto ha sido, en fin, la sesión. Para eso estamos, la sesión doble. Y a ustedes muy buenas noches. Les recuerdo lo de este sábado otra vez, volveremos a recordarlo mañana. Sábado a las 11:30 de la mañana en la Masía de José Luis, Plaza Principal de Provincias número 4 de Madrid. Conferencias, orgullosos de nuestra historia. Fernando Paz, Gonzalo Fernández de la Mora, Juan Chicharro y un servidor. Por echar una mano al gobierno con el año Franco. Que descansen ustedes, mañana más.